Una chica transmigra a una mujer obsesionada con el amor. Personaje secundario debido a su comportamiento y actitud, que eran drásticamente diferentes a antes, pensaba su padre. La chica había sido destrozada por el príncipe heredero, así que él organizó que el hombre más excelente conociera a su hija. Pero la chica solo quería ser una hogareña perezosa, viviendo de la fortuna familiar en su vida anterior. La chica siempre había vivido bajo presión, caminando sobre hielo delgado, en un ambiente lleno de trampas y engaños. Así que soñaba con convertirse en una villana, personaje secundario que, a pesar de soportar el abuso y las acusaciones de otros, nunca podría cambiar la realidad de haber nacido con una cuchara de plata. Finalmente un día, fue elegida por un camión reencarnante. Cuando abrió los ojos se había convertido en la villana, personaje secundario con la que había soñado. Con solo fruncir el ceño las criadas venían a consolarla. Tan pronto como despertaba, había un desayuno suntuoso. La chica apenas podía creer que su sueño se había hecho realidad. Además su personaje original era de hecho una villana. En la historia original, después de que los protagonistas se comprometieron, ella firmó un contrato con un demonio, y completó su transformación. Debido a su talento mágico sobresaliente, se convirtió en la enemiga más temida de los protagonistas. Pero Even no quería seguir el final trágico. Su familia era una familia de magos de larga data. Su padre era el maestro de torre más poderoso del imperio, y el cabeza de la familia Ascension, y la familia poseía innumerables minas de gemas. Con su figura impresionante, rostro hermoso y talento sobresaliente para la imitación, no necesitaba a ningún hombre en absoluto. Even escapaba a su cama para fantasear con su futuro perfecto. Solo necesitaba aplaudir el dulce amor de los dos protagonistas, desde lejos manteniéndose alejada de ellos. Así no se convertiría en una hechicera oscura. En ese momento, la criada le recordó en voz baja que el duque había llegado. Even se levantó apresuradamente, asustada. Su padre le preguntó con severidad a Even si había reflexionado bien. Resultó que antes de transmigrar Even, su yo original había lanzado bombas en el lugar de citas de los protagonistas. Así que fue confinada por su padre, el duque, para una semana de reflexión aunque confinada. Ivan solo se quedaba en su cuarto comiendo, bebiendo y divirtiéndose. No podía evitar preguntarse si a su padre no le disgustaba su pereza, mientras ella reflexionaba en silencio. Pero su padre no creía en absoluto que su hija estuviera tranquila. Rápidamente llamó a su asistente y le pidió que le diera esos asuntos a Ivan para que los manejara. Al ver a la asistente insistir fuertemente, pidiendo al duque que no fuera tan duro con su hija, Ivan no pudo evitar preguntarse si tendría que hacer horas extra, incluso después de transmigrar. Cuando supo que solo eran 6 horas de trabajo al día, Ivan respiró aliviada. Antes de irse su padre exigió severamente que lo hiciera todo bien, o sería expulsada de la familia. No solo su padre sino su hermano también mostraban un extremo disgusto hacia ella a diario, aunque los miembros de su familia no parecían gustarle. Para Ivan, que era huérfana en su vida anterior, tener una familia la hacía algo feliz. Afortunadamente no la habían echado de la casa. Cuando el duque recibió los asuntos completados de su hija, casi se sorprendió de que Iván hubiera usado tablas para registrar, lo que lo hacía intuitivo, para entender el volumen de ventas del grupo empresarial. Incluso el duque padre mostró una expresión satisfecha. El asistente a su lado la halagó, diciendo que Iván había sido muy inteligente desde niña. El duque de repente se dio cuenta de algo inusual, así que llamó a la sirvienta de su hija. Cuando el duque preguntó sobre la condición reciente de Even, la sirvienta se puso inmediatamente nerviosa, y dijo que la joven dama había estado muy deprimida. Últimamente solo comía 3 comidas al día, y en su tiempo libre ayudaba a organizar el escritorio de la oficina. El duque padre se alarmó cada vez más. Mientras escuchaba, su hija nunca antes le había ayudado con el trabajo, y esta niña había estado comiendo 6 comidas al día, desde pequeña, así que, el duque buscó inmediatamente en su mente la razón del cambio de su hija. Debía ser que el príncipe heredero había dejado a Even, hiriendo gravemente su autoestima. No pudo evitar preguntarse si su hija aún estaba enamorada del príncipe heredero. Poco sabía que Even estaba comiendo fruta en su habitación en ese momento. Después de la fruta comería postres, luego se acostaría cómodamente a dormir. Pero el duque padre ya había maldecido completamente al príncipe heredero. En su corazón, su hija era hermosa y de noble cuna. Lo perseguía con tanta pasión, y él deliberadamente salía con esa princesa ilegítima de otro país. Enfadado, golpeó la mesa, pensando que su hija debería haberle lanzado bombas a ella.
Eben, que acababa de ser llamada por su padre, preguntó rápidamente qué pasaba. No pudo evitar preocuparse si había cometido un error en lo que escribió, disculpándose con su padre diciendo que había hecho lo mejor posible. Al escuchar a su hija disculparse, el duque sospechó que había escuchado mal, y de inmediato elogió a Iván por hacerlo bien. Al descubrir que no había problema con ella, Iván finalmente se relajó y mostró una sonrisa brillante, pero el duque padre estaba preocupado, porque su hija nunca antes había valorado sus elogios, y a menudo le causaba problemas, convirtiéndose en una mantenida permanente. Iván apresuradamente expresó que ella continuaría reflexionando profundamente en su habitación. Antes de que pudiera terminar, el duque la interrumpió. Su padre solo quería que reflexionara un poco, no que se desanimara diciendo esto. Le dijo a Iván que había comprado una casa vacía para que rompiera y desahogara a su gusto. El asistente explicó que el duque había colocado magia de techo alrededor de la casa, para que no afectara a otros, pero para la actual Iván, ella se resistía a destruir una casa sin motivo. Al notar la expresión decidida de su padre, incluso admitió suavemente que merecía castigo, así que no había necesidad de destruir la casa. Pero este comportamiento enfureció completamente al duque, quien ahora estaba completamente convencido de que el maldito príncipe heredero había cambiado a su hija. Afortunadamente, el asistente a su lado detuvo al duque a tiempo, y su hija mostró gran admiración por la poderosa magia del duque, haciendo que el duque padre se sintiera un poco avergonzado. En ese momento el duque padre le dijo a Eben que podía decir directamente lo que quisiera. Si quería enamorarse, él le buscaría un hombre 100 veces mejor que el príncipe heredero perro. Inesperadamente Iván dijo que ella quería estudiar en lugar de eso. Esto hizo que todos los presentes no pudieran creer lo que oían. Así que el duque preparó muchos libros para su hija. De vuelta en su habitación, Iván leía libros mientras comía bocadillos. Esta vida hogareña la hacía extremadamente feliz. Entonces, empezó a imaginar que podía usar magia, como su padre, pero no podía entender ninguno de los conocimientos mágicos en los libros. Así que decidió comenzar el entrenamiento práctico. Posó con confianza para liberar magia. Justo cuando estaba a punto de recitar el hechizo, alguien abrió la puerta sin avisar. Era su hermano Baden, quien llamó a Iván perro loco en la historia original. Iván preguntó nerviosamente qué hacía su hermano ahí. Resultó que el comportamiento proactivo de Iván, organizando mesas y estudiando cursos, hizo que su hermano pensara que quería competir por el trono al verse malentendido. Iván apretó los puños con enojo, diciendo que solo quería ayudar a su hermano a proteger a la familia. Baden nunca pensó que Iván lo ayudaría. Entonces Iván dio ejemplos de cómo los intervalos entre guerras de monstruos se estaban acortando cada vez más, de una vez cada 10 años a una vez cada 5 años. La próxima vez sería una vez cada 3 años, y la escala sería aún mayor. Aunque su hermano sabía estas cosas, aún quería saber de dónde sacaba Iván sus pruebas. Sin poder hacer mucho, Iván solo pudo inventar que había derivado esos resultados estudiando historia. Al ver esas tablas de datos aparentemente creíbles, su hermano aceptó a regañadientes esta explicación, pero todavía no creía que su hermana obedientemente lo ayudaría. Para eliminar la sospecha de su hermano, Iván interpretó un drama emocional, diciendo que solo quería ayudar a su hermano y a su padre a vivir en paz, y su hermano, confundido, preguntó qué hermano Iván. Un poco impaciente lo llamó hermano de nuevo. Con esto, su hermano se convenció de que su hermana se había vuelto loca, así que inmediatamente fue a ver a su padre para preguntar sobre la situación de Iván. Al oír esto, el duque padre se levantó de un salto. Tú también piensas que Iván es extraño. Después de todo, ninguno de los dos había sido llamado hermano, ni alabado por Iván, y la locura de Iván por el conocimiento hacía temblar incluso a sus profesores. Después de que padre e hijo discutieran, atribuyeron todas las razones del cambio de Iván al príncipe heredero. El duque padre decidió concertar una cita a ciegas para Iván, pensando que quizás salir con un hombre 100 veces más guapo que el príncipe heredero haría que su hija se sintiera mucho mejor. Los dos pensaron en las experiencias pasadas de citas de Eben, y sonrieron sombríamente en ese momento. Un hombre guapo recibió una invitación a la capital. La carta también incluía un antiguo contrato. Este era un contrato establecido en el pasado por el padre de Ayer debido a una deuda de gratitud, prometiendo aceptar cualquier cosa. Por lo tanto, a pesar de la fuerte persuasión de su asistente en contra de Ayer de salir con la villana notoria, Ayer insistió en mantener la cita. También quería ver qué tan terrible era esa villana. Más tarde,
la familia de Iván la llevó de compras. La gente evitaba a Iván por todas partes. Esto hacía que Iván tuviera más miedo de salir. Su hermano a su lado bromeaba diciendo que la reputación de Iván era bien conocida. Después de bajarse del carruaje, Iván estaba lleno de curiosidad sobre la bulliciosa calle comercial, pero su hermano pensaba que ella estaba así, porque no había salido por mucho tiempo. Aquí claramente había lanzado bombas recientemente. Diciendo esto, se acercó silenciosamente al oído de Iván, y le preguntó si quería lanzar bombas otra vez. En ese momento, la mirada de Eben se dirigió al magnífico palacio. No muy lejos. Pronto, un paño cubrió su vista. Su padre le dijo nerviosamente a Eben que no mirara ese lugar en el futuro. Incluso su hermano dijo que Eben estaba demasiado enamorada. En ese punto Eben se dio cuenta de que lo habían malinterpretado. Ella todavía estaba enamorada del príncipe heredero, pero la explicación de Eben parecía más un fingir indiferencia. Después de ser rechazada para sentirse mejor, su padre la llevó a una tienda de ropa para comprar prendas. La actitud del personal era completamente diferente a lo que Eben recordaba. Cuando usualmente venía sola, siempre murmuraban sobre ella, quizás a los ojos de todos. Eben siempre parecía antisocial. Sin embargo, esa tristeza no duró ni un segundo. Su padre y hermano llamaron a Eben para que se acercara rápido. Luego, ordenaron al personal sacar toda la ropa adecuada para Eben. Eben entonces sonrió aliviada. Como la veían los demás no importaba en absoluto, mientras su familia le importara. Entonces Eben se probó muchas prendas, pero cada pieza se veía radiante en Eben. Esto hacía difícil para Eben elegir. Su padre y hermano no pudieron evitar exclamar que Iván era la niña más hermosa del imperio. Luego su padre señaló un par de tacones altos rojos, diciendo al personal que empacara todo, excepto esos zapatos peligrosos. Después de terminar las compras en la tienda de ropa, su padre y hermano fueron a tiendas que Iván solía frecuentar. Viendo a su padre tomar un artículo y decir que le quedaba bien, y a su hermano pedirle que probara esto y aquello, Eben rió sin querer. Una escena tan cálida era algo que nunca había vivido en su vida anterior. Y después de que su padre y hermano notaron la sonrisa de Iván, inmediatamente se juntaron alrededor de Iván como cachorros. Su padre le dijo a Iván que esa sonrisa era muy parecida a la de su madre. Las palabras de su padre calentaron el corazón de Iván. En ese momento, su hermano sugirió inexplicablemente ir por un té. El tono de ambos hizo sospechar a Iván que esto estaba planeado con anticipación. En la cafetería, su padre pidió una gran cantidad de postres. Otra vez esto hizo a Eben un poco impotente. Solo quería regresar a su habitación a estudiar, y con tanta ropa comprada, no había oportunidad de usarlas. Su padre golpeó la mesa enojado y dijo que habría oportunidad en 3 días, que le presentaría a un buen hombre, y el lugar de encuentro sería esta cafetería. Eben recordó que las palabras anteriores de su padre eran en serio. Antes de que Eben pudiera quejarse, su hermano presentó al pretendiente. La otra persona era el cabeza de la familia ducal Aires, también un maestro de espada. Eben había oído hablar de esta persona. Se decía que era el objeto de admiración de todas las jóvenes damas, pero no podía evitar preguntarse, ¿por qué una persona tan excelente querría conocer a alguien como ella, con tan mala reputación? Al escuchar esto, su padre se levantó enojado, queriendo darles una lección a esos chismosos. Su hermano también consoló a Iván, diciendo que ella tenía muy buenas cualidades. Al ver a ambos defendiendo y consolando fuertemente a ella, Iván quedó inmediatamente demasiado conmovida para hablar. Más tarde su padre y hermano se fueron temprano, porque tenían asuntos que atender con Iván, quien acababa de ser consolada por su padre, y su hermano se molestó de inmediato por el chico rubio. Frente a ella, la otra persona bostezaba perezosamente, con una actitud completamente diferente a cuando estaba su padre presente. Así que, Iván ideó un plan travieso para darle una lección. Dijo que había un insecto en el brazo de la otra persona. Luego le dio una palmada inesperada en el brazo. Con solo este toque ligero, la otra persona cayó al suelo con dolor. Iván abrió su mano y la miró. No esperaba que su mano tuviera tanto poder. De repente Iván se sobresaltó. Descubrió que su sombra de alguna manera se había convertido en una extraña sustancia morada que se retorcía al otro lado. Su hermano fue solo a confrontar al príncipe heredero. Sin embargo, para su sorpresa, cuando el príncipe heredero escuchó que Aires había llegado a la capital, ya había adivinado que el propósito de la otra persona era Eben. Su hermano no supo cómo explicarlo.
cuando el príncipe heredero se inclinó hacia él, comentando con arrogancia la razón del reciente progreso académico de Iván. Él creía con arrogancia que Iván hacía esto para convertirse en la princesa heredera. Luego fingió lamentar que el puesto de princesa heredera perteneciera a esa princesa, enfureciendo a su hermano, pero él aún así le recordó al príncipe heredero que no se preocupara por esas cosas. Eben ya había comenzado una nueva vida. El príncipe heredero pensó que su hermano solo estaba aparentando valentía. Nunca imaginó que un día Eben no le gustaría a ella y le dijo a su hermano que persuadiera a Eben para que la olvidara. Esa actitud arrogante y egocéntrica hizo que su hermano quisiera convertirse en un perro rabioso y despedazarla de repente. Su hermano notó una huella de mano restante en un árbol cercano, así que sacó un dispositivo mágico para grabarla, pero cuando alertó al príncipe heredero sobre la anomalía detrás de ella, la huella en el árbol desapareció de repente. En ese momento, el príncipe heredero seguía con arrogancia, pidiéndole a su hermano que persuadiera a Eben. Finalmente el rostro de su hermano se oscureció. Le dijo al príncipe heredero que no se molestara. Eben ya había olvidado a su alteza, y ni su padre ni él mismo querían que Eben se convirtiera en la princesa heredera. Después de hablar, se inclinó y se despidió, sin darle oportunidad al príncipe heredero de reaccionar, aunque su hermano en realidad no sabía si Eben todavía tenía sentimientos por el príncipe heredero. Decidió impedir que su hermana tuviera alguna oportunidad de contactar a ese sinvergüenza. No hace mucho, Eben descubrió que su sombra se había convertido en una extraña sustancia morada y, en su pánico, pisó fuerte la sombra. Inesperadamente escuchó que le respondía, así que Eben la pisó unas cuantas veces más con fuerza. Esto finalmente hizo que la sombra volviera a la normalidad, pero cuando Eben le preguntó al rubio sobre lo que acababa de pasar, ella no había visto nada. Después de que Eben derrotó al monstruo, una persona herida apareció en el palacio y dejó su huella en cierto árbol. Eben, regresando a casa de las compras, le dio a su criada un encaje que hizo que la criada cantara y bailara feliz, diciendo gracias 300 veces. Después Eben comenzó a buscar información para encontrar datos relacionados con monstruo sombra, pensando que alguien podría hacerle daño. Eben se sintió un poco desanimada, pero no pudo encontrar ninguna pista, incluso después de revisar todos los libros. Así que pensó que tal vez el yo original de Eben sabría alguna pista. Preguntó casualmente a la criada si recordaba algún lugar que le hubiera indicado no tocar y efectivamente, la criada se puso nerviosa de inmediato, prometiendo que no había tocado la sala de fabricación de bombas de la joven, la sala de investigación de productos artificiales, la parte de almacenamiento al lado derecho del escritorio. Sabiendo la ubicación, Eben sonrió levemente e indicó a la criada que definitivamente no dejara que nadie tocara esa cosa. La criada, al recibir la orden, dijo que seguiría las instrucciones previas de la joven, usando esta bomba de arete para contraatacar si encontraba intrusos. Iván, mirando a la criada de rostro inocente, no pudo evitar maravillarse de que efectivamente fuera la criada de Iván en plena noche. Iván se acercó de puntillas a la sala de investigación de bombas, descubriendo que la estructura interior era completamente diferente a lo que había imaginado. Por doquier tubos de ensayo ordenados y pociones mágicas. Cuando encontró el escritorio que mencionó la criada, descubrió un diario y un libro escondidos en el cajón. Entonces, decidió primero ver qué estaba escrito en el diario, pero no pudo abrirlo con fuerza bruta. Impotente, tuvo que cambiar su atención al otro libro. Cuando leyó el contenido del libro, se sorprendió al encontrar que era un libro sobre magia, síndrome de pérdida de memoria. Esto significaba que Iván tenía esta enfermedad y estaba buscando un método de tratamiento de forma independiente. Al mismo tiempo, Iván también aprendió a través del contenido del libro que su reciente incapacidad para usar poder mágico también se debía a esta enfermedad. Afortunadamente, Iván descubrió que la clave para tratar esta enfermedad era beber constantemente un polvo molido de una piedra mágica de alta calidad. Sin embargo, el precio de esta piedra mágica era ridículamente caro. Solo 1 kilogramo costaba 100.000 millones de monedas de oro. Al día siguiente fue la cita a ciegas de Eben con Aires. Aires estaba vestido y listo para salir temprano. Su figura atractiva y recta hacía que los sirvientes derramaran lágrimas de admiración. En el otro lado, Eben apareció preocupada. Preguntó a su criada sobre sus detalles financieros, pero le dijeron que los activos de la joven se habían invertido todos en el grupo de negocios de magia. Esto significaba que Iván no tenía mucha propiedad,
Después de que Iván se dio cuenta de que estaba sin dinero, se puso cada vez más nerviosa porque su vida estuviera en peligro, y si también descubren que no puede usar magia. Así que pidió a su criada un dispositivo de comunicación mágica, pero después de comunicarse con el grupo de negocios de gemas, supo que el precio de la piedra mágica era de 20 millones de monedas de oro por gramo y básicamente estaban agotadas. Desanimada, Iván llegó al lugar de la cita, aún pensando en vender su ropa por dinero. Estaba incluso ajena a las conversaciones de los demás, hasta que fue recordada por la llamada de Er. Solo entonces se dio cuenta de que estaba en una cita a ciegas, aunque la otra persona era un hombre extraordinariamente apuesto, y ella también quería sugerir proactivamente una hora para la próxima reunión. Pero la otra persona debió haber sido engañada por su padre, así que quizás terminar rápido la cita a ciegas sería lo mejor para ambos. Así que Eben decidió tomar medidas para ahuyentar a Aires. Extendió las manos con una sonrisa brillante, preguntando si la otra persona estaría dispuesta a prestarle algo de dinero, pensando que tal comportamiento definitivamente dejaría sin palabras a la otra persona, y se iría enojado, pero escuchó que la otra persona preguntaba cuánto dinero necesitaba. En su pánico, Eben dijo que urgentemente necesitaba 20.000 millones de monedas de oro. Entonces vio a Aires sacar algo de su forro interior. Al verlo sacar un bolígrafo, Eben pensó instintivamente que el maestro de espada quería usarlo para callarla, pero Aires solo escribió rápidamente en el papel. En ese momento, Eben notó que las pestañas de Aires eran muy bonitas. Su cabello también se veía particularmente suave. Ver un rostro tan apuesto la hizo relajarse inconscientemente. Pronto, también notó que sus dedos eran delgados y hermosos siguiendo su mirada. Se dio cuenta de que él estaba circulando vigorosamente. Al revisar, Iván se dio cuenta de que Eris estaba serio. Él apresuradamente dio un paso adelante para detenerlo, pero accidentalmente sostuvo su mano con fuerza. Esta escena los dejó momentáneamente atónitos a ambos. Iván retiró rápidamente sus manos. Luego se disculpó con Aires diciendo que, aunque había oído que el duque era muy amable, no estaba bien prestar dinero a otros tan fácilmente. Inesperadamente el duque se rió y explicó que no estaba prestando de manera imprudente a la joven dama. La joven dama era la hija de la familia Santos, y ese dinero era su propiedad personal, incluso si resultaba ser una estafa. No había nada que hacer. Incluso le recordó en voz baja que ante una cita a ciegas tan extraña, la primera reacción debería ser salir corriendo. Al escuchar esto, Aires dejó su taza de té, luego miró directamente a Eben, inclinándose para decirle en voz baja que la joven dama no debía ser una persona extraña, así que no necesitaba salir corriendo. Sus miradas se encontraron brevemente. Eben se levantó tímidamente y nerviosa para despedirse, y el duque también, muy considerado, se ofreció a llevar a Eben a casa. Expresó que quería conocer mejor a Iván, aunque Iván también quería aceptar, pero preocupada de que su identidad villana causara problemas al duque. Ella se inclinó y rechazó su amable oferta. En ese momento, el duque le pidió a Iván si podía aceptar una petición para llamarse por sus nombres. La próxima vez que se vieran diciendo esto, tomó la mano de Iván. Joven dama, llámame Letnen, y luego besó suavemente la mano de Iván. En ese momento el corazón de Iván, sellado por 2 vidas, finalmente pareció empezar a latir. Ella sonrió sinceramente en respuesta a la petición del duque. Está bien, Lord Letnen, haciendo que el duque la mirara asombrado. Después de la cita a ciegas, Eben fue a una plaza cercana. El tiempo con el duque fue corto pero feliz, pero el duque era alguien fuera de su alcance, y no se volverían a encontrar en el futuro. En ese momento Eben vio a alguien acercándose a ella, juzgando por el cabello dorado. La persona debe ser el príncipe heredero. La princesa es realmente terca, viniendo a verme el día de mi cita a ciegas. Esta era la persona que Eben menos quería conocer ahora mismo. El príncipe heredero se convirtió en príncipe heredero, porque ella fue adoptada por la actual emperatriz. Por lo tanto, él estaba particularmente preocupado por su reputación y la dignidad de la familia real. Esto también lo llevó a despreciar especialmente al infame Iván. Ella ni siquiera usaba púrpura, ni accesorios plateados que recordaran a Iván, pero ahora este príncipe heredero estaba frente a Eben, coqueteando como un gigoló, mientras Eben hacía una reverencia al príncipe heredero. Ella observaba cuidadosamente a la otra persona. En la novela el príncipe heredero era un hombre apuesto, pero después de ver a un hombre más perfecto, Eben sintió que el príncipe heredero era demasiado común. La observación cuidadosa de Eben en los ojos del príncipe heredero se convirtió en una mirada suplicante. Luego dijo,
perdón por molestarte. Me iré primero. El príncipe heredero no podía entender por qué no podía atraer a Eben. Ahora, al ver que Eben realmente se despedía y se iba, desesperado agarró la mano de Eben, sin dejarla ir. Este comportamiento grosero superó las expectativas de Eben. Su Alteza, ahora está agarrando mi mano. Solo entonces el príncipe heredero soltó su mano. Eben vio que cada vez más espectadores se reunían, pensando que si aclaraba las cosas en público, el príncipe heredero entendería su significado. Así que le dijo al príncipe heredero, que ya había olvidado a su Alteza y que en el futuro, absolutamente no interferiría con él, y al mismo tiempo, se disculparía con el príncipe heredero por su comportamiento pasado. Pero este hombre rubio y grasiento parecía incapaz de entender el lenguaje humano. Aún así, decía a todos que los recientes esfuerzos de Eben eran para convertirse en la princesa heredera. Incluso Eben perdió su buena expresión frente a este amarillo sinvergüenza, mantequilla amarilla, al escuchar que el otro incluso arrastraba a Jokers. Iván estaba tan enojada que todo su cuerpo comenzó a temblar. En ese momento el duque salvó la situación oportunamente, ayudando atentamente a Iván a ponerse su abrigo. Luego lanzó una mirada fría hacia el príncipe heredero, al saber que el otro era el duque Ers. El rostro del príncipe heredero se volvió instantáneamente feo, cuando la situación entre los tres formó una estructura estable, triangular. La gente alrededor comenzó a murmurar en voz baja. Algunos incluso decían que el duque y el príncipe heredero eran los verdaderos amantes, y la villana Eben solo era una tercera en discordia, haciendo que Eben quisiera empezar a lanzar bombas sin palabras. Aparentemente percibiendo el mal humor de Iván, el duque indicó que quería llevar a Iván a un lugar tranquilo, alegando que había preparado un regalo para ella, pero se olvidó de dárselo. Iván supo que el otro estaba deliberadamente intentando ayudarla a salir de la situación, así que tuvo una inspiración repentina. Tomando íntimamente el brazo del duque, le dijo al príncipe heredero que todavía estaba en una cita con el duque, y que para pasar un momento cálido con él, se despediría primero. Inesperadamente el duque no la delató, en cambio tomó la mano de Iván, confirmando que su relación con Iván era tal como ella dijo. El príncipe heredero frunció el ceño, viendo a los dos irse de la mano, inexplicablemente generando una sensación de derrota, que su orgulloso yo no podía aceptar. En ese momento Eben agradeció al duque, diciendo que encontraría la forma de pagar su amabilidad. En el futuro sabía que el duque solo venía a salir con ella, por petición de su padre, pero había encontrado tantas cosas innecesarias por escuchar esto. El duque quedó pensativo. Iván pensó que ella lo había ofendido. Inesperadamente el duque dio un paso adelante. Instantáneamente un rostro maduro y atractivo se acercó a ella. Incluso estaba tan nerviosa que podía escuchar su propio corazón latir. Al ver esas manos gentiles y grandes rozar ligeramente su cabello, la chica cerró los ojos con fuerza, tanto expectante como asustada. Luego, el duque quitó suavemente una hoja caída del cabello de Iván. Luego, sin responder su pregunta, preguntó a Iván: no habíamos acordado llamarnos por nuestro nombre. Pero Iván seguía absorta en las acciones del duque. Viendo que él aún tenía una expresión calmada y firme, Iván se quejó internamente que tal comportamiento podría hacerla malinterpretar. Después de regresar a casa, el duque no pudo calmarse en absoluto. Inconscientemente añadió muchos cubos de leche a su café. Su mente estaba llena de la mirada de Eben. Incluso ignoró directamente las palabras de su asistente. De repente el duque preguntó a su asistente si él había dicho antes de la cita a ciegas que era atractivo. El asistente confundido dijo que era atractivo ahora, y que seguiría siendo atractivo en el futuro. Esta respuesta dejó insatisfecho al duque. ¿Cómo puedo creerte así? Tus gustos no son como los de la gente común. Entonces, él mencionó de forma proactiva que durante la cita a ciegas, Eben fue muy considerado con él. El asistente quiso decir que el duque debía haberse equivocado, pero fue interrumpido directamente. Entonces el duque le dijo a su asistente que ahora tenía unas voces extrañas en su mente, sin saber por qué podía escuchar a Eben llamando su nombre. Esto le confundía mucho la cabeza. El asistente se rió directamente, preguntando si el duque había entregado el regalo en la mañana. Solo entonces el duque recordó de repente, cuando estaba persiguiendo a la joven, queriendo darle el regalo, vio accidentalmente a Eben llorando frente al príncipe heredero, sumado a la posterior disculpa de Eben hacia él. De repente, imaginó a la joven encontrándose con el príncipe heredero, a quien había admirado por mucho tiempo, y debido al dolor, le pidió a quien no le tenía buen feeling que la ayudara a escapar de la escena, así que le dijo a su asistente
que no volvería al territorio por el momento, y le ordenó investigar. Si la joven estaba recientemente muy endeudada, quería saber por qué Eben, de la familia Asuntos, una de las 4 familias más ricas del imperio, necesitaba urgentemente una suma tan grande de dinero. El duque, mirando por la ventana, pensó en las pupilas de gema de la joven. Como este atardecer, de repente se arrepintió de no haber preparado un regalo más valioso, sin saber que el anillo de piedra mágica que envió era exactamente lo que Eben necesitaba. Viendo esta piedra mágica de aproximadamente 10 gramos, Eben se conmovió hasta las lágrimas. No pudo evitar exclamar que el duque era el más perfecto del mundo. Incluso el regalo que preparó era exactamente lo que ella necesitaba. Papá y hermano irrumpieron en la habitación de Eben. La razón fue que los dos habían escuchado que el príncipe heredero había aparecido en la cita a ciegas de Eben, pero Eben estaba más preocupada por su papá y su hermano. Últimamente los dos estaban en un estado de gran cansancio, debido a sus ocupadas obligaciones oficiales. La preocupación de Eben hizo que los dos se sintieran cada vez más culpables. Aunque Eben había sufrido afuera, ella seguía preocupándose por ellos en lugar de sí misma. Su papá se disculpó por hacer que su hija fuera a una cita a ciegas, y que viera al príncipe heredero. Iván consoló a su papá diciéndole que ella estaba bien. Solo sentía que no era justo para el duque hacer que saliera con alguien como ella. Estas palabras hicieron que tanto su papá como su hermano no pudieran estar de acuerdo con sus ojos. Iván era la hija más excelente y amable de la familia. Iván sonrió aliviada. Luego, le pidió a su papá que quería olvidar todo y comenzar de nuevo en los negocios. Su papá y hermano ambos expresaron su acuerdo. En lugar de perder tiempo en emociones, era mejor invertir inesperadamente. Eben afirmó directamente que no tenía dinero para hacer negocios ahora. Le preguntó a su papá si podía prestarle 10 millones de monedas de oro, que devolvería con intereses en el futuro. Su hermano, al oír esto, pensó que era solo el precio de unas pocas prendas de vestir, así que planeó dárselo a su hermana directamente, pero fue rechazado por Iván. Ella quería escribir formalmente un pagaré para pedir el dinero prestado, con el objetivo de mejorar la confianza en su papá y en el corazón de su hermano. Su papá se dio cuenta de que su hija estaba seria esta vez, y estuvo de acuerdo. Su familia no solo era una familia de magos, sino también la propietaria del grupo empresarial Housi. Era una buena oportunidad para que su hija aprendiera a hacer negocios en la tarde. Su papá llamó a su hermano y le dijo que Iván no mencionó nada sobre arreglos matrimoniales durante su reunión de negocios. Esto sorprendió a su hermano, quien cuidadosamente recordó a su papá que el corazón de una persona no cambia tan fácilmente. Tal vez solo está fingiendo haber renunciado a su amor unilateral por el príncipe heredero. Cuando el papá escuchó príncipe heredero, su rostro se volvió frío de nuevo. Solo porque la emperatriz adoptó a Adrián, él se convirtió en el príncipe heredero, una posición que podría cambiar en cualquier momento. Si perdiera su posición como príncipe heredero, ya no ignoraría a nuestra familia. El hermano claramente no esperaba que su papá se involucrara en la disputa por la sucesión real, especialmente por Iván, ya que la familia Asantos nunca se había entrometido en asuntos reales. A lo largo de la historia, el papá explicó que esto era solo una parte. La razón principal era que la princesa, que el príncipe heredero trajo consigo, era demasiado misteriosa. El hermano también había notado que en el campo de batalla, las habilidades mágicas de curación de la princesa superaban ampliamente los estándares normales. Entonces, el papá ordenó al hermano investigar a la princesa. El padre ordenó al hermano investigar a la princesa y contactar al tercer príncipe. Además, mientras tanto los pretendientes anteriores como los actuales invitaron a la chica a salir, pero cuando Iván vio la carta entregada por la sirvienta, ella no estaba nada contenta. Su rostro se puso pálido y frío al instante. Comenzó a sudar, porque ella era la villana más notoria del imperio. Supuso que el duque debió haberse sentido insultado por su encuentro para arreglar el matrimonio, y ahora la estaba demandando mientras el príncipe heredero le había enviado un documento de responsabilidad, enumerando sus crímenes pasados. La sirvienta consoló a Iván, diciéndole que aunque antes ella era un poco extrema, la dama actual ahora era más amable que una monja en un monasterio. Después de calmarse, Iván decidió leer primero la carta del duque, pensando que el duque a lo mucho le pediría que devolviera el anillo de piedra mágica, ya que el duque había sido bastante amable con ella ese día. Así que Eben abrió el sobre con el corazón nervioso y comenzó a leer. Sorprendentemente, el duque solo expresaba preocupación.
de que a ella quizás no le gustara su regalo, y al final invitaba a Iván a la ópera. La sirvienta bromeó, que el duque debía estar completamente cautivado por la dama, instándola a que aceptara rápido, pero Iván se preparaba para rechazar. Estaba convencida de que el duque le escribía, por cortesía, habiendo sido pedido por su padre, aunque realmente no quería renunciar a este hombre perfecto. En cuanto a la carta del príncipe heredero, Iván solo la hojeó brevemente. Él realmente la había invitado a una fiesta de té, organizada por la princesa, e incluso le indicó específicamente que no usara magia al asistir. Tal comportamiento la trataba como a una criminal potencial. Además, ella ya le había dicho que no tenía interés en convertirse en la esposa del príncipe heredero. Sin embargo, él seguía molestándola. En su corazón, Even consideraba al príncipe heredero como el más basura, escoria de hombre. El día de la fiesta de té, el príncipe heredero miró alrededor a las damas nobles presentes, pero no pudo encontrar a Even por ningún lado. Estaba muy decepcionado. Antes, donde quiera que estuviera, la hija del duque siempre encontraba la manera de conseguir invitaciones para estar cerca de él. Recordando la escena cuando el duque Ers se llevó a Iván, no pudo evitar preguntarse si Iván realmente no estaba tratando de llamar su atención. Justo entonces, una mujer enlazó su brazo con la princesa heredera. Era la princesa Cordelia, de la familia real malaya vecina. El príncipe heredero presentó a la princesa a todos, explicando cómo ella le había salvado la vida, con su magia de recuperación. Todos instantáneamente se convirtieron en fans devotos de la princesa, y comenzaron a halagarla en ese momento. Alguien mencionó el arreglo matrimonial entre el duque y la villana. Iván, la princesa, notó que el rostro del príncipe heredero se puso repentinamente sombrío, así que comenzó a elogiar los regímenes de cuidado de piel de la otra dama, logrando desviar la atención de todos a otro tema. Mientras tanto, Even salió a comprar pasto Rhodia. Este era un proyecto nuevo, en el que había estado pensando últimamente. El uso principal de esta hierba era como reductor de fiebre, aunque había muchos materiales más efectivos en el mercado. La hierba Rhodia era barata y podía ser monopolizada con fondos limitados. Además, Iván sabía por la historia original que tendría otro uso en el futuro. Una misteriosa enfermedad de la piel se propagaría entre la nobleza, y la princesa ilegítima había logrado darle la vuelta a su situación desfavorable con esta hierba. En ese momento, la princesa había distribuido la hierba Rhodiola gratis, pero Iván no planeaba hacer lo mismo. Ella tenía la intención de aprovechar al máximo la información que conocía por la novela, para ganar 20.000 millones de monedas de oro, y venderla a un precio más alto. Iván planeaba empaquetar la hierba Rhodia como un cosmético natural, artesanal de alta gama que pudiera curar enfermedades de la piel. Al bajarse del carruaje, Even no pudo evitar mirar hacia el palacio. La idea de que el príncipe heredero organizara una fiesta de té la enfurecía. Justo cuando estaba a punto de ocuparse de sus asuntos, el polvo le entró en los ojos y su apariencia llorosa fue notada por el duque. Después de que sus miradas se cruzaron brevemente, el duque no pudo contener su alegría. A pesar de haber sido rechazado por la hija del duque recientemente, este encuentro fortuito lo hizo realmente feliz. Even comenzó a sudar frío, como un niño sorprendido haciendo trampa. Le dijo al duque que tenía algunos asuntos que atender allí, esperando escapar inesperadamente. Él también mencionó tener negocios en la calle, y expresó su deseo de acompañar a Iván. Esto sorprendió a Iván. La segunda carta de invitación podría haber sido por pedido de su padre, pero ¿qué pasaba con esta invitación del duque? Iván de repente se volvió cauteloso con el duque, porque en la historia original, el duque Aires solo era mencionado brevemente, y nunca aparecía realmente, lo que significaba que la trama actual se había desviado mucho de la original. Pero esta novela especialmente gustaba de los giros inesperados, como que su asistente la traicionara. Así que Iván se pasó la mano por el cabello fingiendo impaciencia, esperando que el duque encontrara a alguien más para ir de compras. Pero tan pronto como terminó de hablar, el duque se transformó instantáneamente en un cachorro abatido. Se acercó rápidamente a Even y dijo: «Esto es solo una excusa que inventé para estar contigo. No puedes fingir que no sabes y aceptar de todos modos». Al escuchar esto, el corazón de Even casi explotó. Incluso el guardia rubio se sorprendió por el comportamiento del duque, quejándose de que la hija del duque era realmente despiadada. Más tarde, el duque logró acompañar a Iván de compras, y le dijo al guardia rubio que fuera a jugar solo, antes de que Iván pudiera preocuparse por estar en peligro. Sin un guardia,
escuchó al duque preguntar por qué necesitaba un guardia. Entonces Iván se dio cuenta de que, según su perfil de personaje, era una gran maga, que naturalmente no necesitaría protección. Iván explicó torpemente que nunca está de más ser precavida. El duque asintió en acuerdo. Después de todo, había demasiada gente basura en este mundo. Al escuchar gente basura, Iván pensó que se refería a ella. Nerviosa, cambió de tema. Mencionó que iba de compras. El duque respondió: así que a la hija del duque le gusta ir de compras. Lo recordaré. Iván extrañamente sintió que la estaban interrogando. Recuerdos de sus malas acciones pasadas pasaron por su mente. Se defendió instintivamente, diciendo que ella no era tan extravagante como antes, y que incluso algo disgustaba los bienes de lujo. Inesperadamente, el duque comenzó a entrar en pánico. Entonces no te gustan los vestidos con gemas, ni los zapatos ni los bolsos tampoco, suspiró abatido, diciendo que debería aprender más sobre la hija del duque, antes de dar regalos. Iván recordó de repente la pulsera de piedra mágica, que el duque le había dado, así que, el duque malinterpretó, que a ella no le gustaba su regalo de casamentero. Ella no pudo evitar sonreír. Luego le dijo al duque que especialmente le gustaba su regalo. Después de todo, era una piedra mágica, que podía tratar la pérdida mágica de la memoria. Durante todo el tiempo que estuvieron juntos, el duque siguió haciendo varias preguntas a Eben, como si intentara crear un perfil completo de ella. También elogió a Eben, diciendo que estaba aún más hermosa que antes. Eben apenas logró reprimir su emoción interior. Justo cuando estaba a punto de responder con un cumplido, para el duque, fueron interrumpidos por nobles que pasaban. El rostro del hombre se iluminó con sonrisas al ver al duque Aires, intentando con entusiasmo presentar a su hija al duque, pero el duque solo intercambió saludos corteses, antes de disculparse rápidamente. Iván encontró extraña la actitud fría del duque. Ella había pensado que el duque era especialmente amable con todos inesperadamente. El duque de repente se disculpó con Iván. Perdón por hacer tantas preguntas, pero es que tengo mucha curiosidad por ti. Esto hizo que Iván se preguntara si el duque realmente tenía sentimientos especiales por ella, pero al segundo siguiente, ella astutamente supuso que solo fingía ser cercano, cuando en realidad, el duque tenía otras razones para acercarse a ella. Poco sabía ella, que el duque simplemente estaba irremediablemente enamorado. Iván miró incómoda al hombre a su lado. Él emanaba constantemente una dominancia abrumadora. No podía resistirse, supuso. El duque debe ser miembro de la Organización Secreta Real de Investigación. Esta élite era responsable de investigar casos que no podían hacerse públicos, y se decía que tenía vínculos cercanos con las 4 familias ducales. Había estado calculando secretamente en su corazón, aparte del casamiento arreglado por su padre. Quizás todas las otras acciones del duque eran asignaciones de la organización de espionaje. En la historia original, el príncipe heredero también la vigilaba por su comportamiento maligno, pero justo cuando pensaba esto, de repente fue atraída al abrazo del hombre. La mano fuerte que sostenía a Iván casi destruyó su compostura. Afortunadamente el duque señaló un árbol frente a ella, explicando que temía que se golpeara contra él. Solo entonces Iván logró convencerse a sí misma de que las acciones del duque estaban destinadas a bajar su guardia. Mientras tanto, también decidió limpiar a fondo la reputación de la villana. Pronto llegaron a una elegante y lujosa tienda de cosméticos. Mientras Eben seleccionaba productos, también estaba evaluando si la tienda cumplía con sus requisitos de colaboración. Justo entonces el duque comentó inesperadamente que la hija del duque era hermosa, incluso sin maquillaje. Estas dulces palabras hicieron que el corazón de Eben latiera rápido. Sin embargo, Eben se ajustó rápidamente. Eben se adaptó rápidamente, creyendo que este era el duque. De repente le recordó su reciente afirmación sobre no gustarle los artículos de lujo. Afortunadamente, Iván también descubrió que los productos de la tienda eran realmente demasiado elaborados, así que ella sugirió ir a ver otras tiendas. Tan pronto como entraron a la siguiente tienda, la señora adentro les hizo una reverencia cortés. Eben se sorprendió de que ella no la menospreciara por su reputación de villana, e incluso pudo nombrar con precisión a ella y al duque pronto. Eben percibió una fragancia refrescante que impregnaba la tienda. Supuso que estos cosméticos contenían diversas hierbas. Entonces tomó uno y preguntó por sus ingredientes. La dueña de la tienda explicó con confianza el origen específico de la fragancia, presentando que su tienda se especializaba en cosméticos funcionales, con excelentes capacidades de procesamiento de hierbas. Y dicho esto,
Aplicó un poco en la mano de Iván, sintiendo la fragancia única. Iván creyó que este lugar podría producir con éxito los cosméticos de hierba rodia que tenía en mente. De repente, desvió la mirada hacia el duque ocioso que estaba cerca. Después de que sus ojos se cruzaron, el duque inclinó la cabeza, preguntándose qué quería hacer Iván, sin saber que Iván estaba teniendo una tormenta de ideas. Ella sentía que aunque el duque le estaba vigilando, la culpa de estas acciones debía recaer en el príncipe heredero, quien dio las órdenes, así que Iván hizo señas para que el duque se acercara. Él inmediatamente dejó lo que estaba haciendo y caminó hacia Iván obediente como un perrito. Ella mandó al duque que abriera las manos. Luego aplicó personalmente crema de manos para él. Mientras aplicaba también admiraba en su interior lo hermosas que eran sus manos. Si alguien terminara con este tipo de hombre, para toda la vida, definitivamente le lanzaría bombas. Después de que Iván terminó de aplicar la crema de manos, el duque permaneció inmóvil. Iván se dio cuenta de su rudeza, explicando frenéticamente que quería de alguna manera retribuirle por el regalo anterior, hablando mientras corría hacia afuera, pensando que tonta fue, al darle crema de manos a alguien que practica esgrima todos los días. Desesperado, el duque dijo que alguien que practica esgrima todos los días necesita cuidado de manos aún más. Esto finalmente hizo que Eben dejara de correr. Sin embargo, la noticia de su cita de alguna manera llegó a la fiesta de té del palacio, y casualmente fue escuchada por el príncipe heredero que pasaba. Al oír esto, el príncipe heredero perdió de inmediato la compostura. Comenzó a contemplar el propósito y la razón de su cita. Finalmente su yo narcisista lo convenció de que todo esto era un truco de la hija del duque, para ponerlo celoso, sin saber que en su corazón, esa villana anteriormente notoria, que había hecho muchas maldades, estaba ocupando un espacio cada vez mayor. Y la acción del príncipe heredero de dejar sola a la princesa hizo que la princesa resentiera aún más a Iván. Ella recordaba claramente que en el pasado, el príncipe heredero ni siquiera miraba a esa hija del duque, pero por el comportamiento y expresión del príncipe heredero, justo ahora, ella pudo sentir claramente los celos. La princesa tomó una flor, con su mano manchada de sangre, observándola marchitarse en su mano sin ninguna compasión. Justo entonces la princesa, inesperadamente, vio al joven duque de la familia Asentó, en el patio en el pasado. Él fue el único que se distanció de ella, después de presenciar su magia curativa en el campo de batalla, así que decidió usar a esta persona, para recuperar el corazón del príncipe. Mientras tanto, al regresar a casa, el duque inmediatamente preguntó a su ayudante, sobre métodos para agradar a las mujeres. Sin embargo, el ayudante primero informó sobre la investigación, que el duque había encargado, respecto a la hija del duque. El resultado fue, que la hija del duque no tenía deudas en absoluto. Al escuchar esto, el duque sintió como si lo hubieran sumergido en agua helada. No sabía cómo expresar sus sentimientos hacia una chica que no necesitaba ni dinero, ni bienes de lujo. El ayudante aconsejó al duque que se rindiera, diciendo que, dado que la hija del duque decía no querer nada, eso significaba que de repente lo estaba rechazando. Para ser directo, su señoría, la han dejado plantada, pero Eben le había dado un regalo. El ayudante cambió inmediatamente su expresión. La hija del duque levantó muros altos a su alrededor, pero aún dejó espacio para la esperanza, realmente digna de ser llamada la villana. Al escuchar a su ayudante hablar mal de su amada, el duque le advirtió de inmediato con tono oscuro, que no criticara a la hija del duque a la ligera. Así que el ayudante cambió de enfoque. Tal vez, la hija del duque solo estaba dejando sus opciones abiertas. Al ver la confusión del duque, el agente explicó que esta era una expresión popular en la capital. Significaba que aunque ella no quería desarrollar más la relación, aún así, se reunía frecuentemente con alguien que tenía sentimientos por ella. Inesperadamente, el duque no se enojó en absoluto al escuchar esto. En cambio, repasó en su memoria todos los momentos de su reciente cita, y declaró sorprendentemente: si es el estanque de peces de Iván, no me importa. Sentía que Iván, ahora con el corazón roto por el príncipe basurero, había cerrado completamente su corazón. Así que solemnemente instruyó a su ayudante enviar una invitación al tercer príncipe, para cambiar la situación en la realidad. El duque, que acababa de recibir el regalo de Iván, todavía lucía bastante satisfecho. Ocasionalmente, olfateaba la fragancia de la crema de manos en sus manos. Al escuchar a la hija del duque decir que la fragancia de rosa le quedaba bien, el duque se alegró aún más, mirando a la hija del duque que sonreía radiante. A su lado,
El duque estaba a punto de hacer una propuesta de relación, cuando de repente, fue interrumpido por la aparición de su hermano. El hermano recordó vigilante a Iván, que la noticia de su cita con el duque, se había difundido por todo el palacio. Luego se volvió y miró fijamente al duque. Después de 5 minutos finalmente, cumplió con la formalidad de inclinarse ante el duque. El duque despistado, saludó calurosamente a su potencial cuñado, estrechando su mano, y comentando que se parecía mucho a Iván, y era incluso más guapo de lo que decían los rumores. La intención asesina del hermano agresivo se debilitó de inmediato por este cumplido inesperado. Iván fue testigo de esto, y no pudo evitar maravillarse del encanto del duque, que funcionaba tanto con hombres como con mujeres. Pero cuando el hermano escuchó que el duque quería invitarlos a él e Iván a cenar, se puso alerta de nuevo y rechazó firmemente al duque. Le explicó al duque que su hermana ya había tomado una decisión de comenzar una nueva vida, y que no debía jugarse con ella por mera curiosidad. Ella ya había dicho que no volvería a salir con nadie, queriendo enfocarse en mejorar a sí misma. Ni siquiera quería reconocerlo realmente, ya que en realidad no estaba saliendo con el duque, pero al ver al inocente duque, ella se sintió demasiado avergonzada para hablar. Así que el hermano decidió actuar por su cuenta, para irse con su hermana después de regresar a casa. Eben se quejó con su hermano de que no estaba saliendo con nadie. El hermano no le creyó en absoluto, diciendo que claramente los había visto a ambos, tiernamente acurrucados hablando. Eben molestó a su hermano, diciéndole que él también estaba hechizado por el duque, y no podía hablar, incluso mostrando una expresión enamorada. Resultó que la razón por la que el hermano impedía que el duque e Iván se enamoraran seguía siendo por el príncipe heredero. No podía soportar ver a su hermana enamorada, sufrir otro rechazo. Solo pensar en el comportamiento despreciable del príncipe heredero, en aquel entonces lo enojaba. Si no fuera por su identidad, ya lo habría golpeado hace mucho. En ese momento el hermano recordó de repente que había usado un dispositivo mágico para grabar extrañas huellas de manos en el patio del palacio. Se vistió adecuadamente preparándose para confirmar, sin saber, que un insecto gigante ya había aparecido detrás de él. Luego fue atacado por la bestia mágica gigante. Mientras esquivaba el ataque, la pulsera rodó hacia la entrada de la habitación. Después de eso el hermano comenzó a recitar un hechizo, lanzando un hechizo defensivo sobre sí mismo, esperando aguantar hasta que llegara el rescate inesperadamente. La bestia mágica había usado magia preventivamente, para cortar el contacto entre ese lugar y el mundo exterior, y la bestia era tan poderosa, que la magia defensiva no duraría mucho. Justo entonces Eben pareció escuchar algo. Después de preguntar a la sirvienta, que aseguró no oír nada, Eben pensó que era una ilusión, pero luego otro sonido violento llegó a sus oídos. Así que fue a buscar la fuente del ruido, y terminó en la puerta de su hermano. Eben presionó su oído contra la puerta, para ver qué hacía su hermano. Se sobresaltó. Inmediatamente ordenó a la sirvienta que pidiera ayuda, pues estaba segura de haber escuchado los gritos de una bestia mágica, y el sonido de hechizos mágicos. Cuando abrió la puerta, la escena dentro de la habitación la impactó. Al ver llegar a Eben, su hermano le pidió usar magia de ataque para ayudarlo, pero lo que él no sabía era que Eben no podía usar magia en absoluto. Justo entonces la bestia escupió niebla venenosa hacia Eben, pero Eben no resultó dañada. Resultó que su hermano había usado magia defensiva para bloquear el ataque. Sin embargo, al siguiente momento, la defensa de su hermano fue rota por la bestia. Eben supo que fue porque había desviado el poder mágico de su hermano, que la defensa se rompió. Quiso ayudar a su hermano, pero su cuerpo comenzó a temblar incontrolablemente. Mientras tanto su hermano seguía peleando con la bestia. En su mente Eben siempre había sido una maga excelente. Quizás era la primera vez que veía a una bestia mágica, lo que hizo que su cuerpo se paralizara. Pero su hermano solo no podía derrotar a la bestia. Así que le gritó a Eben que se tranquilizara. Este vacío fue aprovechado por la bestia. Fue alcanzado por el veneno paralizante de la bestia, y no pudo moverse. Pronto la bestia lo ató fuertemente. Quizás aquí encontraría su fin, pero no importaba. Quería intentar que Eben escapara. En este momento crítico, Eben notó la pulsera a sus pies. Así que usó toda su fuerza para lanzarla a la bestia. La pulsera golpeó directamente la cabeza de la bestia. Incluso quería que su hermano aprovechara la oportunidad para escapar, pero la bestia fue derribada completamente por su lanzamiento. Más tarde, al llamado de la pequeña doncella, finalmente llegaron refuerzos con retraso, y mientras la bestia caía a lo lejos, la princesa, que controlaba a la bestia con un orbe mágico, también sufrió una herida, con sangre brotando de su nariz, porque el fin de un contrato con una bestia
acortaría su esperanza de vida. No podía creer que una simple pulsera pudiera matar a su bestia. Una cosa era que su sombra invocada fuera derrotada la última vez, pero esta vez había invocado una bestia de alto nivel genuina. Para atacar a Baiden, no pudo evitar estremecerse. Claramente había usado magia negra para cortar todas las conexiones. ¿Cómo pudo la hija del duque aparecer tan rápido? Como si hubiera sabido de su plan desde siempre, pero se dijo a sí misma tercamente que era solo una coincidencia. Sin embargo, el precio pagado por esa coincidencia fue demasiado alto, así que decidió probar personalmente si la hija del duque realmente sabía algo. Al otro lado, el padre fue testigo de la bestia que atacó a su hija, y a su hijo aún no podía creer que algo así apareciera en su hogar. El hermano asintió confirmando. Apareció de repente después de que terminó de bañarse. Tal vez entró por la ventana a su habitación, pero Iván dijo que las ventanas estaban bien cerradas en ese momento. Podría ser que esta bestia la haya seguido hasta su casa, desde el campo de batalla, pero el padre creyó que eso era imposible, porque tales bestias son contratadas por usuarios de magia negra, que sacrifican su esperanza de vida, forman un vínculo estrecho, y no pueden separarse por grandes distancias. Esto significaba que el usuario de magia negra estaba en la capital. Al escuchar esta noticia, Eben no pudo evitar ponerse tensa. Su vida podría estar en peligro en cualquier momento. Supuso que la bestia sombra, que la atacó antes, también fue obra de un usuario de magia negra, pensando que su padre, como maestro de la torre mágica, debería saber sobre usuarios de magia negra. Dudaba si preguntar. De repente recordó que en la historia, Iván eventualmente se convertiría en usuario de magia negra. No pudo evitar preguntarse si quizás el Iván original no se convirtió en usuario de magia negra. Por su propio bien, esto la hizo sentirse desanimada, pensando que no se volvería malvada, si no fuera una villana. En ese momento el padre preguntó cómo se eliminó a la bestia. El hermano sacó una pulsera deformada, explicando que Iván derribó a la bestia con ella. De un solo golpe, el padre miró incrédulo a Eben, preguntando si era verdad, y tras confirmarlo, luego preguntó por qué no usó magia. Eben no supo cómo responder, preguntándose si debería aprovechar para confesar. El mejor resultado sería su padre, comprando inmediatamente piedras mágicas por valor de 20.000 millones. Para ella lo peor sería su hermano y su padre, despreciándola por eso, considerando que su nivel de confianza con ellos aún era insuficiente, decidió no hacerlo. Justo entonces su hermano asumió la responsabilidad, diciendo que había sido atrapado por la bestia, y que usar magia en esa situación le habría hecho daño. Pero Eben entendió que antes de eso, ella había tenido muchas oportunidades para usar magia. Sabía su hermano que ella no podía usar poder mágico, y la estaba cubriendo después. Su hermano le dio a Eben una sonrisa cómplice, confirmando que en efecto la estaba protegiendo. Esto conmovió a Iván. Su hermano había sido bueno con ella todo el tiempo. Después de escuchar la explicación del hermano, el padre creyó que Iván había usado fuerza bruta para resolver el problema, porque este tipo de fuerza sobrehumana claramente fue heredada de su madre. La madre de Iván era una impresionante caballera, que una vez atrapó un oso pardo, con las manos desnudas en una competencia real de caza, llamando la atención del padre. Al escuchar la extraña historia de amor de sus padres, Eben y su hermano quedaron en silencio. El padre tosió incómodo, diciendo que investigaría el asunto. En ese momento, el hermano planteó otro tema importante, que el duque Aires había estado rondando a Eben últimamente, e incluso la acosaba frecuentemente. Rumores de que salían juntos se habían extendido por todo el palacio y la academia, ya que se sabía que el duque Aires era un mujeriego. Él estaba preocupado de que Iván fuera engañada por él. Iván estaba completamente confundida por las palabras de su hermano, queriendo explicar que ella y el duque en realidad eran muy inocentes, pero el padre ya había prohibido estrictamente que Iván y el duque se relacionaran. Si él intentaba cortejar a Iván de nuevo, no lo dejaría pasar ni un momento. Un sirviente informó desde afuera, diciendo que un invitado había venido a visitar a la hija del duque. Esta noticia sorprendió tanto al hermano como al padre. Iván nunca había tenido visitantes en toda su vida, y ahora, la princesa estaba parada en la puerta con una caja de regalo. Iván observaba cuidadosamente mientras tomaba té. Se decía que la protagonista femenina era tan adorable como la luz del sol de primavera. Solo verla hacía que la gente se sintiera cálida. Y también poseía la habilidad de calmar a las bestias mágicas. Ahora, un personaje mágico así estaba justo frente a los ojos de Eben, pero ella no recordaba tal trama en la historia original.
Las dos permanecieron en silencio por mucho tiempo. Finalmente la protagonista femenina dejó su taza de té, y fue al grano. Disculpa por visitarte de repente así, y gracias por tu cálida hospitalidad. En realidad pensé que la hija del duque no me vería, y sé que no te gusto. La protagonista femenina comenzó con un tono tan angelical, que Eben no pudo evitar quedarse sin palabras. Pero para hacerla bajar su hostilidad, Eben admitió que en el pasado no le agradaba la princesa, pero ahora no tenía ninguna razón para disgustarla. Pero los ojos de la protagonista femenina de repente se llenaron de lágrimas, como si no entendiera el lenguaje humano. Le preguntó a Eben, «¿Eso significa que estás muy segura de ganar el corazón del príncipe heredero?» Esto dejó a Eben completamente atónita. En realidad la protagonista femenina no era realmente una idiota ingenua. Tenía 3 propósitos para esta visita. Primero fue confirmar cuánto sabía la hija del duque sobre ella. Segundo fue destruir la pulsera Baden que registraba su huella de mano. Tercero fue evitar que la hija del duque interfiriera con ella nuevamente. Ella deliberadamente habló tonterías para evitar sospechas, así que rápidamente mencionó el arreglo matrimonial entre la hija del duque y el duque Aires y luego fingió estar abatida. Pensé que la hija del duque intentaba olvidar al príncipe heredero. Así pensé. Esto fue porque reconociste mi relación con su Alteza. A esto Iván respondió calmadamente que ella efectivamente no tenía sentimientos por el príncipe heredero. Entonces, ¿por qué te haces deliberadamente tan conspicua frente a su Alteza, la hija del duque? Eligió específicamente un área cerca del palacio para salir con el duque dejando que la noticia se difundiera instantáneamente. Escuché que este es un método común en los círculos sociales. Difundir rumores con un hombre influyente, para atraer la atención de los demás. Hija del duque, admites que para llamar la atención del príncipe heredero, usaste al puro e ingenuo duque Aires. Las palabras de la chica eran solo cortinas de humo, para lograr sus objetivos, pero desconcertaron completamente a Iván. También enfurecieron a su padre, que estaba espiando fuera de la puerta. Afortunadamente su hermano lo contuvo, impidiéndole irrumpir, para destrozar a la princesa. El hermano aconsejó al padre mantener la calma, ya que su intervención solo haría que Eben se sintiera más avergonzado, pero el padre no pudo tragar este insulto, y preguntó si había noticias sobre contactar al tercer príncipe. Ya a otro lado, el tercer príncipe ya había recibido cartas, tanto del padre como del duque Aires, pero sin dudar quemó todas las cartas. No quería tener más contacto con estos 2 duques porque quería proteger su vida pacífica con su madre. Hace 18 años la emperatriz del imperio perdió 2 hijos. Sin heredero adoptó al 4.º príncipe Adrián como su hijo y lo nombró príncipe heredero, pero según el orden de sucesión, el tercer príncipe debería haber sido el heredero. Incluso los ministros debatían por qué la emperatriz abandonaría al talentoso tercer príncipe y elegir al ordinario 4.º príncipe como príncipe heredero. Así que el ministro sugirió al emperador. Más tarde el emperador convocó al tercer príncipe por este asunto, pero el emperador usó el aspecto demacrado del tercer príncipe como excusa para enviarlo con un doctor. El doctor en ese momento le dijo al tercer príncipe que no le contara a nadie sobre esto. El joven tercer príncipe entendió de inmediato qué tipo de medicina era. Tenía miedo pero no tenía opción. Sin embargo, después de tomar la medicina, no pasó nada. La botella solo contenía agua común, pero su madre de repente se desplomó, vomitando sangre aunque sobrevivió. La inteligencia de su madre retrocedió, debido a los efectos secundarios del veneno. Así que ahora el tercer príncipe no quería competir por los derechos de herencia, no solo porque su vida fue intercambiada con el sacrificio de su madre, sino también porque en el imperio, el emperador y la emperatriz eran la misma persona. No podía desafiar al emperador nuevamente bajo ninguna circunstancia. Para poder salir con la amada hija del duque, el astuto duque decidió establecer una buena relación con su posible suegro. Fue solo a la Torre Mágica y se encontró con el padre de Iván. Recientemente el padre había sido rechazado por el tercer príncipe, quien alegó mala salud. El padre estaba enojado por su falta de espíritu luchador, creyendo que el tercer príncipe también sabía que la mera debilidad no podía proteger la paz actual. Justo cuando se burlaba mentalmente de la ingenuidad del tercer príncipe, se topó de frente con el duque Aires, quien había estado esperando. Aires se disculpó por bloquear el camino, y después de que el padre aceptó la disculpa, el duque Aires nombró deliberadamente su identidad. ¿No es este el maestro de la Torre Mágica? Hace mucho que no nos vemos. Para su sorpresa, el padre no reconoció en absoluto al hombre frente a él.
así que Aires se presentó. Mi nombre es Letnain. Aires luego hizo una reverencia cortés bajo la mirada sorprendida del padre. El padre le dio un cumplido incómodo a Aires, por haberse convertido en un joven apuesto, como el duque anterior. Mientras Aires agradecía al padre, el maestro de la torre mágica sigue siendo el mismo, que vi cuando era niño, sin envejecer nada, pero esta apariencia destacada y su excelente elocuencia, hicieron que el padre se alertara y de repente lamentara dejar que su preciosa hija fuera a una cita arreglada, con un hombre tan elocuente. En ese momento Aires aclaró proactivamente su intención. Quería encontrar algo de magia, adecuada para principiantes en la torre mágica, pero el padre estaba desconcertado al escuchar eso, ya que el duque Aires ya había logrado logros extraordinarios en esgrima. ¿Por qué aprendería específicamente magia? Esta era exactamente la trampa que Aires había preparado. Mencionó que durante su viaje a la capital, había visto muchas herramientas mágicas convenientes, maravillándose de las maravillas de los magos, mientras explicaba que aprender magia también podía curar heridas y ser útil en el campo de batalla. Como jefe de la familia Aires que protege el norte, debía tomar la iniciativa en hacer cambios. Sus palabras ocasionalmente enfatizaban su admiración por la magia, bajando gradualmente la guardia del padre contra Aires. No había esperado que una familia obsesionada con la esgrima tuviera un líder tan visionario. Entonces Aires agradeció sinceramente al padre, diciendo que el maestro de la torre mágica siempre había ayudado mucho a su familia. El padre lo descartó diciendo que ya era su deber, aceptando inconscientemente a este modesto junior, próximo duque. Aires comenzó a alabar sin vergüenza a la hija del duque, la hija del duque de la familia Centos. Es tan excelente y hermosa como el maestro de la torre mágica. Al escuchar a un extraño elogiar a su hija, el padre bajó completamente la guardia contra el duque Aires, pensando que realmente tenía buen gusto. En el siguiente momento Aires lanzó una mirada aguda. Mencionó como el príncipe heredero había abandonado a la noble dama, afirmando sin rodeos que hacer triste a una dama tan excelente era simplemente indignante como se esperaba. Su padre estuvo inmediatamente de acuerdo, que el príncipe heredero era un sinvergüenza, apartando al duque Aires para susurrarle. Dijo que el carácter del príncipe heredero carecía seriamente, y que desde que había regresado triunfante como héroe de guerra, él se había vuelto extremadamente arrogante. Los dos charlaron durante bastante tiempo. Su padre le contó todo, que había estado guardando en su corazón, lo que le dio una sensación indescriptible de alivio, pero él aún se sentía insatisfecho. Así que, ella invitó al duque Aires a cenar en su casa. Esa noche, después de despedirse, Aires apretó los puños con fuerza, sintiéndose increíblemente emocionado por la cena de esa noche. Mientras tanto, al otro lado, la princesa seguía atacando verbalmente a Even. La princesa exigió que Even respondiera sus preguntas. Honestamente, en ese momento, Even supuso que si ella fuera su yo original, probablemente se habría levantado enfadada, pero desde su perspectiva, ella realmente era una extranjera en la situación. Así que Even simplemente preguntó con calma a la princesa si había venido a hacer preguntas tan aburridas. Su Alteza ha venido a visitar tan temprano en la mañana. Pensé que podría ser algo importante. La respuesta calmada y serena de Iván superó las expectativas de la princesa. En su corazón, no pudo evitar imaginar a la noble dama como una enemiga extremadamente peligrosa, pero aún así hizo un último esfuerzo, levantándose emocionada, para cuestionar si la noble dama creía que tal comportamiento no tenía motivos ocultos. Eres una mujer malvada, que no se detendría ante nada para conseguir al príncipe heredero, y no solo al príncipe heredero, incluso los Kerr serán deshonrados por tus acciones. Si la señora Iván no quiere seguir dañando su reputación, debería manejar estos asuntos correctamente. El propósito de la princesa al provocar deliberadamente a Iván era enfurecerla, porque quería que Iván saltara y, como en el pasado, destruyera todo lo que le parecía ofensivo. De esa manera podría arrestarla, bajo cargos de intentar asesinar al amante del príncipe heredero, la princesa del reino de Malay. Justo entonces Iván extendió su mano hacia la princesa. La princesa pensó que Iván había caído en la trampa, pero Iván simplemente usó su tenedor para pinchar el postre frente a ella. Mientras comía, respondió a la pregunta de la princesa. Nunca imaginé que se difundirían tales rumores, y aunque es lamentable, no parece tener nada que ver conmigo. Además, ¿acaso el príncipe heredero no tiene ya una encantadora amante? Ahora, no importa lo que haga, él no debería prestarme atención. Si realmente hay algún problema, princesa,
Debería hablar directamente con el príncipe heredero y aclarar las cosas. No agote a una persona no involucrada como yo. Al escuchar esto, la princesa no pudo evitar sonrojarse de vergüenza, y le gritó a Iván justo entonces. Su hermano entró advirtiendo a la princesa que se detuviera. Si te oigo insultar a mi hermana otra vez, no te lo perdonaré. La princesa lanzó una mirada fulminante a Vaiden, pensando en cómo no había reconocido a la noble dama como su hermana hasta hace poco, pero ahora actuaba como un hermano. Pero en ese momento sabía que tenía que retirarse, así que se disculpó con la noble dama por perder el control de sus emociones y decir muchas cosas que no debía. Luego le entregó un regalo a Iván, diciendo que era algo que había recibido del príncipe heredero. Su hermano le pidió impacientemente que explicara claramente. La princesa inmediatamente se llenó de lágrimas, diciendo que el regalo era en realidad para la noble dama del príncipe heredero. Solo lo sabía por la carta que lo acompañaba. No quiero usar este regalo para compensar mis errores de hoy. Solo espero que la noble dama sepa que no tengo malas intenciones con eso. La princesa se fue, justo después de confirmar que realmente se había ido. Su hermano preguntó a Iván incrédulo: ¿realmente la dejaste ir sin hacerle daño? Al escuchar esto, Iván estalló en carcajadas. Ella sabía que su hermano estaba escuchando afuera de la puerta si ella había hecho algo inapropiado. Le preocupaba que su hermano no pudiera manejarlo. Aunque dijo esto, Iván estaba realmente agradecida de que su hermano hubiera aparecido para ayudar a limpiar el desastre, porque las palabras de la princesa la habían enfurecido un poco. Si hubiera sido su yo original, la princesa probablemente nunca habría salido de su cama de nuevo. En ese momento, su hermano sugirió que tirara el regalo, pero Iván rechazó su amable oferta, porque tenía mucha curiosidad por saber qué había dentro, que pudiera enfurecer tanto a la princesa como para que la visitara. El duque había sido invitado por su padre a cenar en su casa, para ver a la chica que amaba lo antes posible. Llegó a la puerta de la mansión mientras aún había luz, y deliberadamente llevó un ramo de flores, justo cuando esperaba ver a Eben esa noche. La ventana de arriba fue abierta de repente por Eben, pero antes de que el duque pudiera alegrarse siquiera por 2 segundos, vio que Eben le lanzó algo. Parecía ser algún tipo de arete. Luego, para asombro del duque, el arete le dio un espectacular show de fuegos artificiales. No hace mucho, la princesa se había retirado abatida de la casa de Iván, pero en realidad ella había ordenado en secreto a su asistente encontrar la ubicación de la pulsera. Sin embargo, para evitar sospechas, la princesa no hizo que su asistente destruyera la pulsera de inmediato. Solo le dijo que siguiera vigilando una oportunidad para destruirla. Después de lidiar con el asunto del asistente, el único problema restante de la princesa era Iván misma. Aunque había oído rumores sobre el cambio de la dama noble, ella y el príncipe heredero nunca creyeron que la gente pudiera cambiar tan fácilmente. Pero después de conocer a la dama noble hoy, ella realmente no era la malvada Iván que solía conocer. Incluso cuando mintió que el regalo era del príncipe heredero, Iván no mostró ninguna reacción. El regalo que la princesa había dado esta vez era un líquido para baño que había diseñado especialmente para agradar a esos nobles tontos, porque podía hacer que la piel se viera radiante. Los nobles lo llamaban manantial solar, pero el uso frecuente provocaría una fea enfermedad de la piel. En ese punto ella podría aparecer como una salvadora, ofreciendo tratamiento gratuito, pociones para curar su enfermedad de la piel, y los nobles la alabarían. Originalmente había planeado usar el mismo método para domesticar a la dama noble, pero ahora el comportamiento de la dama noble la hacía dudar sobre si usaría el líquido para baño. Justo cuando la princesa estaba desconcertada, su asistente preguntó si era porque la otra parte no estaba dispuesta a ayudar, porque cuando la princesa estaba a punto de irse, había observado en secreto a Eben, y descubrió un fuerte aura de magia negra rodeándola, asumiendo que la princesa quería reclutarla. Esas palabras iluminaron de repente a la princesa, así que la dama noble era una usuaria de magia negra como ella. Solo esto podía explicar cómo podía descubrir sus planes tan fácilmente. La princesa rápidamente pensó en una manera de lidiar con la dama noble. Reportaría esto a la familia real, para convertirse en la consorte del príncipe heredero. No mostraría piedad, incluso si la otra parte era igual que ella. En ese momento incluso abrió el regalo que había dejado la princesa, que contenía una carta, supuestamente escrita por el príncipe heredero, pero en realidad falsificada por la princesa. Al leer la carta, Iván se enfureció inexplicablemente con ese desgraciado príncipe heredero otra vez, sintiendo que la princesa tenía razón para venir a cuestionarla así.
Planeaba desechar el líquido para baño que parecía caro. Justo entonces, entró una sirvienta, para decirle a Iván que la tienda de cosméticos de antes había aceptado colaborar en el procesamiento de la hierba rodiola. Ahora solo necesitaban decidir qué tipo de producto fabricar. De repente Iván miró el líquido para baño en su mano, al escuchar que este baño era muy popular entre la nobleza, y que en verano la demanda de líquido para baño aumentaría, lo que lo hacía una oportunidad perfecta para capturar el mercado. Así que Iván decidió inmediatamente producir líquido para baño. Fue solo entonces que la sirvienta notó el líquido para baño en la mano de Eben, preguntando a Lady Eben: «¿Ese es el manantial solar que tienes en la mano? Se dice que es un producto muy preciado, que puede dejar la piel instantáneamente tan suave como la seda, y ahora es difícil de comprar incluso con dinero». Al oír esto Eben se emocionó de inmediato, preguntando cuánto valía. La sirvienta pensó un momento, y calculó que una botella ahora costaría 10 millones de monedas de oro. Al saber que el líquido para baño en su mano era más valioso que el oro, Eben inmediatamente abandonó la idea de desecharlo. Lo puso cuidadosamente de nuevo en la caja, pensando en buscar una oportunidad para venderlo. La sirvienta preguntó si era un regalo del duque Aires. Eben detuvo de inmediato lo que estaba haciendo. Su mente recordó la escena de cuando aplicó crema de manos al duque en la tienda de cosméticos, pensando en cómo el comportamiento del duque y el suyo parecía realmente una cita. Eben se sonrojó intensamente, pero aún así afirmó que no tenía relación con el duque. La sirvienta obviamente no le creyó, diciendo que si fuera ella le enviaría regalos todos los días, ya que él no tenía razón para no estar cautivado por una dama tan perfecta. Iván se sintió inmensamente halagada por los halagos de la sirvienta. Sin embargo, de repente notó que los pendientes de la sirvienta estallaron con una luz roja brillante, sin tiempo para pensar. Incluso alcanzó a la sirvienta para quitarle los pendientes que brillaban, y corrió desesperadamente hacia la ventana. Cuando Iván lanzó el pendiente, ella ya había calculado que en ese momento nadie pasaría por el patio, pero había pasado por alto una variable. Cuando el pendiente cayó precisamente hacia el duque Aires, el cerebro de Iván se congeló por completo, sin saber qué hacer en ese momento. Una explosión violenta se transmitió desde el patio hasta la habitación. El denso humo de la explosión hizo que Iván tosiera incontrolablemente, pero ella rápidamente recordó que el duque estaba abajo. Cuando lanzó la bomba, corrió apresuradamente a la ventana y llamó al duque por su nombre. Entonces vio al duque parado allí ileso, sosteniendo su espada. Al parecer, había usado su técnica con la espada para defenderse del daño de la explosión. Eben incluso se sintió aliviada de que el duque no estuviera herido. Al siguiente momento, ella vio al duque mirándola fijamente. Solo entonces Iván recordó que él era un investigador secreto real. Quizás su seguridad era el problema más grande. Ella retrocedió tambaleándose 2 pasos, preguntándose si la perdonaría si decía que no fue intencional. «Lady Aven, ¿estás bien?». Iván escuchó la voz de la criada y corrió rápidamente a revisar sus heridas. Luego le dijo que descansara primero, diciendo que ella necesitaba salir a revisar la situación, ya que los osos también habían sido afectados por la explosión. Al escuchar esto, la criada se puso nerviosa de inmediato, pero Iván la tranquilizó, diciendo que ella fue quien lanzó la bomba. «Volveré pronto, no te preocupes». Sin embargo, después de que Iván cerró la puerta de la habitación, se apresuró al patio, preguntándose repetidamente: «¿Qué hago?». Normalmente sus pequeñas travesuras eran una cosa, pero esta vez había lanzado una bomba frente a un investigador real. Justo cuando llegó a las escaleras, encontró la entrada rodeada por una multitud de curiosos. Iván se desplomó instantáneamente al suelo, pensando que esta vez realmente había hecho un gran desastre. Cuando Iván llegó al patio, todos inmediatamente abrieron paso a la señorita Eben. No esperaban que la dama, que nunca se había preocupado por los asuntos de la casa, apareciera aquí aprovechando este momento. Eben observó el patio, encontrando que no estaba tan devastado como había imaginado. Se sintió algo aliviada. Al momento siguiente un guardia rubio saltó para explicar que la explosión había ocurrido por casualidad, justo cuando el duque Ers estaba de visita, y gracias a que él absorbió la energía de la explosión, el daño fue minimizado. Le dijo a Eben que no se preocupara, diciendo que definitivamente llevaría al culpable ante la justicia. Poco sabía él que la autora de la explosión era Eben misma. Ella le dijo al caballero rubio que se apartara, mientras lo empujaba con el codo. La tremenda fuerza hizo que el alma del caballero rubio saliera de su cuerpo. En ese momento el duque Ers, que estaba rodeado de curiosos,
Notó que Iván caminaba hacia él, así que levantó sus flores marchitas y la saludó con entusiasmo. Iván no esperaba que el duque la llamara directamente, ya que aún no había pensado en una excusa. De repente, le entró un sudor frío porque en su mente, el duque le estaba mirando con una sonrisa extraña. Los curiosos que vieron esta escena, decían todos, que bien combinaban la dama y el duque. Iván pensó para sí misma, que el duque claramente la estaba mirando con disgusto. ¿Cómo pueden ser compatibles? Ella apartó la mirada incómoda, y preguntó si el duque estaba herido. Estoy bien, pero no estaba preparada en ese momento. Así que accidentalmente destruí las rosas. Quería dártelas. Iván se sintió algo sorprendida de por qué él le traería flores, pensando quizás que el duque tenía la costumbre de no visitar con las manos vacías, como su cita a ciegas. Ella debía aceptarlas por cortesía, así que tomó las flores de la mano del duque diciendo: dijiste que estas flores eran para mí, así que las aceptaré. Serán perfectas para decorar mi habitación. Al oír que Iván quería decorar su habitación, el duque ofreció inmediatamente ir a comprar más flores. Iván rechazó apresuradamente y preguntó el motivo de su visita. Cuando ella escuchó que había sido invitado por su padre a cenar, y miró el sol brillante en el cielo, Iván estaba atónito, solo pudo reírse incómodamente. Duque, has llegado tan temprano. A esta hora. El capitán de la guardia se acercó a los dos y saludó, luego preguntó a la dama si tenía alguna pista sobre la explosión que había ocurrido en su casa. Ya había preguntado al duque Aires, pero él dijo que no sabía nada, y no se había encontrado evidencia contundente en la escena. Iván se sorprendió de que el duque no la hubiera delatado. El duque simplemente se encogió de hombros. Luego parecía alguien que había hecho una buena acción, y quería elogios. Desafortunadamente, Iván no pudo entender su intención en absoluto. Así que, el duque pidió al capitán de la guardia investigar a otros primero y el duque pidió a Iván que lo llevara a la sala de recepción. Iván se puso ansiosa de inmediato, pensando que el duque iba a chantajearla, aunque estaba agradecida de que el duque no la hubiera dejado hacer un escándalo frente a todos. Todavía estaba preocupada por lo que pasaría luego. Después Iván llevó al duque a su sala privada de recepción, pensando que si había algo que resolver, sería mejor hacerlo en privado con el duque. Para su sorpresa, el duque caminó directamente hacia la ventana, comentando que la onda expansiva de la explosión fue significativa, y preguntó si Iván estaba herida. Fue entonces cuando Iván recordó que había estado parada junto a la ventana, y sin embargo no había resultado herida en absoluto. Iván le dijo al duque que estaba bien, y le agradeció por cubrirla antes. La explosión fue completamente por su error, y ella estaba muy arrepentida, murmuró el duque. Así que fue solo un error, pensando que no le creía. Iván explicó en detalle que hubo un problema con su objeto hecho a mano, y en su pánico lo arrojó afuera. Y desafortunadamente el duque pasaba por allí. ¿Quieres decir que tu bomba casera estaba a punto de explotar, así que la arrojaste afuera? ¿Por qué no usaste magia defensiva? Al oír esto, el corazón ansioso de Iván se detuvo. Como era de esperarse de un investigador real, había detectado agudamente la falla en su historia. En ese momento incluso Iván estaba completamente atrapada y perdida, mientras el duque se le acercaba paso a paso. Justo cuando estaba a punto de confesar honestamente que no podía usar magia, el duque le preguntó a Iván: ¿tiraste deliberadamente una bomba hacia mí? En ese momento, Iván estaba aterrorizada de atacar a un investigador real. Ella realmente quería simplemente confesar que sufría de pérdida de memoria mágica, pero así, su debilidad se difundiría, y los enemigos que la Iván original había hecho vendrían, uno tras otro. Sin embargo, si no hacía nada, sería equivalente a admitir el hecho de haber dañado al duque. Entonces, tal vez su padre y hermano se alejarían de ella, otra vez por revelar su verdadera naturaleza. Por un momento Eben se encontró en un dilema. Después de mucho pensarlo, decidió ser honesta sobre su condición. Sin embargo, antes de que pudiera decir algo, el duque, viendo el dilema de Eben, expresó primero su propia opinión. Debes haber hecho esto para ponerme a prueba. Eben estaba completamente desconcertado, sospechando que el duque se había confundido por su explosión. Resultó que, cuando el duque se dio cuenta de que sus sentimientos por Iván eran más que simple curiosidad, estaba decidido a ser el pez más especial en el estanque de Iván, porque nunca había salido de su propio territorio, y sabía poco sobre el pasado de Iván. Así que para compensar el tiempo que no habían pasado juntos, el duque comenzó frenéticamente a buscar información sobre Eben. Sin embargo, mientras más aprendía sobre Eben, más podía sentir que
Oculto bajo el comportamiento escandaloso de Eben, estaba el amor loco de Eben por el príncipe heredero. Pero el duque creía desde el fondo de su corazón que el príncipe heredero era inferior a él mismo. Solo le faltaba una oportunidad para probarle a Iván su valía. Así que cuando el duque vio la luz roja, estallando desde ese pendiente, no tuvo miedo en absoluto. Solo se sintió feliz y un poco desconcertado. Creía que esa era la forma de Eben de ponerlo a prueba. Después de todo, el príncipe heredero era un maestro de espada como él, y en el pasado, el príncipe había ayudado a Cordelia a desviar la bomba de Eben, así que como pretendiente de Eben, él naturalmente debía poseer esta habilidad también. Así que el duque aseguró a Iván que sin importar la razón, nunca culparía a la señora Iván. Al ver la actitud masoquista del duque, Iván lo invitó a sentarse y hablar, para aclarar el malentendido. Luego Iván preguntó qué quería decir el duque con prueba. El duque calmadamente hizo girar su copa de vino, mirando de reojo la espada a su lado. ¿No está intentando la señora Iván confirmar mis habilidades? Luego sonrió y le preguntó a Iván. La situación debería ser más o menos así. Sí, en este punto. Incluso miró nerviosamente la espada del duque. Su mente constantemente buscaba a qué situación se refería el duque. Tal vez el duque hablaba del incidente, cuando ella lanzó una bomba a Cordelia. En ese momento el príncipe heredero protegió a Cordelia, pero que tenía eso que ver con una prueba. De repente Iván se dio cuenta. Quizás el duque había adivinado que ella conocía su identidad como investigador real, así que pensó erróneamente que ella estaba deliberadamente creando la misma situación de antes, para probar si él era el investigador secreto del príncipe heredero, y la calma del duque antes era en realidad una presión silenciosa, destinada a decirle a Iván que no importara qué, ella no podría escapar de su vigilancia. La expresión de Iván se volvió cada vez más grave. Entonces se disculpó sinceramente con el duque, admitiendo que sí lo había estado poniendo a prueba, pero que ahora se arrepentía profundamente, y le suplicó al duque que la perdonara. También le rogó al duque que no le contara a nadie sobre esto. Para su sorpresa, el duque preguntó en voz baja de repente, ¿quién es él? Cuando escuchó el nombre del príncipe heredero, el duque dejó su copa de vino. No entiendo. ¿Por qué mencionas al príncipe heredero aquí? Iván pensó instintivamente que reportar al príncipe heredero era el deber de un investigador, y que ella había estado tanto probando como haciendo peticiones, lo cual era realmente presuntuoso. Así que se disculpó con el duque, diciéndole que no se lo tomara a mal. En ese momento el duque se levantó, luego se sentó justo al lado de Iván. Solemnemente le prometió a Iván que no le contaría a nadie sobre este asunto, y le entregó el objeto que tenía en la mano a Iván. Iván se sorprendió al recibir lo que el duque le dio. Era el arete bomba que ella había tirado recientemente. Iván no lo esperaba, que el duque abandonara su deber como investigador. Por ella rápidamente le preguntó por qué. El duque solo dijo que ver a la dama así lo entristecía mucho, y esto era un asunto solo entre ellos dos. No había necesidad de contárselo a otros. De alguna manera, el rostro de Iván se sonrojó instantáneamente por las palabras del duque. No podía distinguir si las acciones del duque eran simplemente amabilidad y tolerancia o si realmente creía lo que ella decía. Después, el duque dijo que iría a tratar con el capitán de la guardia. Sacó el dispositivo de comunicación que siempre llevaba, y lo aplastó. Les diría que fue su dispositivo de comunicación el que causó la explosión. Iván estaba confundida. No había dicho el duque al capitán que no sabía nada. El duque Ayers tranquilizó a Iván con confianza, aunque frente a ella solo era lertonino. Frente a los demás era el jefe de la familia Ayers. Al ver al duque fabricar mentiras por ella, el corazón de Iván latía rápido, como si el duque realmente fuera especial solo para ella. Sin embargo, al siguiente momento, el duque preguntó íntimamente si ella podía concederle un favor. Mientras tanto, su hermano se enteró de que hubo un terrible ataque con bomba en casa, así que le preguntó al capitán de la guardia qué había pasado. Según la descripción del capitán, fue una falla en el dispositivo mágico del duque Ayers lo que causó la explosión. Al escuchar esto, su hermano suspiró aliviado, preguntando por la seguridad y paradero del duque. Pero no notó que el capitán de la guardia temblaba por todo el cuerpo mientras hablaba. El capitán de la guardia le dijo a su hermano que, en ese mismo momento, el duque estaba caminando con la joven dama. En el pequeño bosque su hermano se puso inquieto al instante, porque no quería que su hermana se cegara por amor. Una vez más le había advertido repetidamente a Iván que se mantuviera alejada del duque. Sin embargo, su padre lo había invitado a cenar. Todos ignoraban su consejo. Por otro lado,
el duque se hacía el importante con Iván, diciendo que había ordenado al capitán de la guardia detener la investigación. Para pagar su amabilidad, Eben prometió que aceptaría cualquier condición del duque. El duque pensó por un segundo con el rostro sonrojado, inclinó la cabeza y miró a Eben a su lado, haciendo que Eben se sintiera algo avergonzada. Si quería pedir prestado dinero, ella no tenía ninguno, pero el duque no desperdiciaría esta rara oportunidad en algo así. Con intimidad apartó un mechón de cabello cerca de la oreja de Eben, diciendo que esperaba que la dama lo llamara Lord, que era el apodo del duque. Esperaba que las futuras interacciones de Iván con él no fueran tan incómodas. En ese momento el rostro de Iván estaba rojo, y su corazón acelerado. Por el contacto físico intencional del duque, se sentía cada vez más incapaz de entender al duque como persona, pero todavía tenía plena confianza en su reputación como villana y en su fea apariencia, creyendo que el duque no estaba realmente interesado en ella. Así que asintió en acuerdo, y de inmediato lo llamó Lord. Sin embargo, ese apodo repentino dejó al duque paralizado. No esperaba que llamarlo por un apodo, por su amada, tuviera un efecto tan poderoso. El duque saboreaba la dulce sensación en su corazón, pero fue interrumpido por un llamado a lo lejos. Ahí venía corriendo su hermano, jadeando. Afortunadamente, Eben estaba a su lado para sostenerlo, evitando que se cayera, pero una vez que su hermano recuperó el aliento, pidió inmediatamente a Iván que se fuera, diciendo primero que quería hablar a solas con el duque Ares. Iván estaba preocupada por un enfrentamiento entre su hermano y el duque y no quería irse. Sin embargo, para su sorpresa, el duque también estaba dispuesto a hablar a solas con su hermano. A regañadientes Iván tuvo que regresar primero a la mansión. Después de que Iván se fue, su hermano advirtió con severidad al duque que se mantuviera alejado de su hermana. El duque simplemente escuchó con calma. Luego mostró su encantadora sonrisa. Entiendo por qué el joven duque diría eso. No tengo absolutamente ninguna intención de hacerle daño a Iván. Por favor, tenga la seguridad de eso por ahora. Su hermano quedó nuevamente cautivado por el encanto del duque, sintiendo que las palabras del duque eran muy sinceras y persuasivas antes de que pudiera reaccionar. El duque inclinó todo su cuerpo hacia él. Luego el duque agarró firmemente los hombros de su hermano. He oído que el joven duque tiene un conocimiento teórico muy profundo de la magia, y es un excelente profesor. Resultó que para estar con Eben legítimamente, el duque había investigado la información de su hermano y padre, desde temprano, sabiendo cómo agradar a ambos. Después, en el banquete de la cena, el duque Ares, su hermano, y su padre tenían una gran conversación, haciendo que incluso Iván se preguntara qué tipo de poción de amor les habría dado el duque. Viendo al duque expresándose elocuentemente en la mesa del comedor, Iván sintió que la distancia entre ella y ellos era un universo entero. Justo entonces incluso escuchó susurros. Las sirvientas afuera de la puerta se maravillaban de que el duque parecía un yerno, viniendo a proponer matrimonio. Iván pensó que era absurdo. Si realmente fuera su pareja, él debería preocuparse constantemente por ella, en lugar de solo beber y platicar con su hermano y su padre. Pensando en esto, Iván sintió un toque de tristeza. Solo recordó que, cuando recién se había cambiado a ropa formal y llegó al comedor, el duque se había puesto de pie, elogiando que su ropa le quedaba muy bien. Pero después de eso no hubo más interacción, aunque recientemente le había pedido que lo llamara por su apodo. Más tarde, su hermano y su padre ya estaban completamente borrachos, pero Iván cubrió su rostro incómoda, porque esos dos apenas habían bebido medio vaso en total. No podía soportar a los dos borrachos, hablando tonterías constantemente a su lado, así que se levantó y se disculpó. Después de salir del comedor, incluso fue al patio para pasar el tiempo. No entendía muy bien sus sentimientos actuales. Justo entonces apareció alguien detrás de Eben. Eben se volteó nerviosamente, encontrando que era un niño muy cercano a su sirvienta. Le preguntó qué pasaba. Para su sorpresa, la sirvienta se inclinó ante Eben, diciendo que tenía algo que pedirle a Eben. Viendo cómo la criada temblaba por todo el cuerpo, incluso sabía que a pesar de su miedo, la criada aún quería pedir su ayuda. Entonces vio a la criada arrodillarse, suplicándole a Iván que le vendiera el manantial solar, porque su hermana tenía una enfermedad grave de la piel, y solo el manantial solar podía curar esa enfermedad. Ella había escuchado recientemente que la señora había recibido una botella, y si la señora no la necesitaba usar, por favor que se la venda a ella, y ella pasaría toda su vida pagando esa deuda. Sin embargo, Eben también se sorprendió con esas palabras. No esperaba que el manantial solar tuviera tal efecto. Entonces,
cómo podría competir con ella. Así que le dijo a la criada arrodillada que no le vendería el manantial solar. Al oír esto, la criada supo que su petición había sobrepasado el límite, y solo pudo disculparse repetidamente con Eben. Pero las siguientes palabras de Eben le dieron esperanza. Eben suavemente limpió las lágrimas de la esquina de los ojos de la criada, diciendo que estaba interesada en la historia de su hermana. «¿Tráela a mí?», preguntó ansiosamente la criada. ¿Cuál era el propósito de Eben al querer traer a su hermana? Eben contrapreguntó si su apellido Rocknet era noble. Había escuchado que hace 10 años, 2 mujeres de la familia Rocknet fueron expulsadas. Y finalmente, un primo de una rama familiar heredó la familia. Estaba hablando de las 2 hermanas. Al oír esto, la criada pareció recordar recuerdos desagradables, admitiendo que ella y su hermana eran la línea directa de la familia Rocknet, ahora viviendo con su madre en las afueras. Tu hermana recibió el entrenamiento aéreo de la familia Rocknet, así que su mente debe estar muy clara. La razón por la que le pido que venga es porque tengo algo que pedirle, y por supuesto habrá compensación. Si aceptas estas condiciones, te proporcionaré el manantial solar. La criada levantó la vista hacia Iván con alegría, sin esperarse que la señora fuera tan misericordiosa. Entonces Eben se agachó para ayudar a la criada a levantarse del suelo. Necesito discutir los detalles específicos de la cooperación directamente con tu hermana. La criada colocó suavemente su mano sobre la de Eben, como si se aferrara a un salvavidas. Aceptó firmemente. «Señora Eben, iremos a ver a mi hermana a primera hora de mañana». En el otro lado, el banquete de cena del duque estaba llegando a su fin. Su padre ya había sido llevado por los sirvientes, y su hermano le dijo al duque que consideraría seriamente el asunto. Desde antes se supo que en el bosque, el duque había pedido a su hermano que fuera su maestro de magia, con la condición de que su hermana no resultara herida. El duque preguntó confundido a su hermano: «¿Parezco ese tipo de persona?». «Claro que no. Cualquiera vería al duque como apuesto y caballeroso, digno del título del hombre más guapo del imperio». Pero ese también era el problema. Entonces, para sorpresa del duque, explicó la razón del enamoramiento de Iván con el príncipe heredero. En realidad, los dos nunca habían interactuado. Simplemente fue porque, cuando el príncipe heredero accidentalmente chocó con Iván y se disculpó con una sonrisa, fue lo suficientemente brillante y soleado. En resumen, Eben era una niña que confiaba fácilmente en los demás. Mientras su hermano hablaba, aconsejó al duque que, si no era del tipo que se enamorara tan fácilmente, no le diera esperanzas a Eben desde temprano. Y su hermano, de repente declaró que, probablemente Iván no sentía nada por el duque, porque recientemente escuchó a escondidas a Iván decir que quería moler el regalo del duque hasta polvo, y beberlo en ese momento. El duque quedó profundamente impactado. Su corazón se sentía completamente destrozado. Sin embargo, su hermano aún no entendía la situación, preguntando si lo que el duque había enviado era dragón del lago oeste. «Ote bien». El duque no habló, solo se tragó el vino tinto, terminando una botella tras otra. Incluso el sirviente que servía el vino tuvo que estar siempre al lado del duque. Después de que terminó el banquete, el duque salió solo al patio para despejarse, pero inconscientemente sus ojos se enrojecieron poco a poco. No podía entender por qué Eben había dicho que le gustaba la pulsera que él le había enviado, pero que quería molerla hasta polvo. Se sentó abatido en el suelo. ¿Será que Eben lo llamaba por su apodo, solo porque él se lo había pedido? Lo estaba forzando sin darse cuenta. El duque olió la fragancia de la crema de manos que Eben le había dado cada vez más, sintiendo que todo era solo su amor unilateral. Eben siempre parecía cautelosa frente a él. Podría ser que se sintiera agobiada y solo estuviera accediendo, pero él solo quería ser un pez en su estanque. Temprano a la mañana siguiente, el duque jaló a su ayudante para la práctica matutina, mencionando su intención de aprender magia. El ayudante pensó que el duque había perdido la razón, porque usar magia violaba los principios de ser de una familia de esgrimistas. Pero el duque fue firme, diciendo que como actual cabeza de la familia Ers, los principios deben cambiar con los tiempos. Al ver que el ayudante aún no entendía, el duque de repente alzó su espada de madera y cargó contra el ayudante. Después de que el ayudante apenas bloqueó el ataque del duque, el duque saltó. Entonces una chispa de luz blanca pasó junto al cuello del ayudante, asustando al ayudante hasta sudar frío. El duque explicó con una sonrisa que ese era el poder de la magia. Actualmente solo podía controlarla en sus manos, pero si tuviera más opciones en el futuro, no sería una gran diferencia. El ayudante revela la verdad sin rodeos. El duque simplemente está poniendo excusas para pasar más tiempo con Lady Aben. Es sospechoso.
que antes nunca mostrara interés en mujeres hermosas, y ahora de repente actúe así. Quizás el duque haya caído bajo el hechizo de encantamiento de Lady Aven. El duque no aceptará tales acusaciones, exigiendo si su ayudante cree que no puede distinguir entre sentimientos reales y los fabricados por magia. El ayudante se defiende rápidamente, explicando que los rumores sugieren que Lady Aven solo usa al duque para recuperar el afecto del príncipe heredero. Esto le recuerda al duque el encuentro de anoche en la finca de Ivan. Anoche Ivan había estado paseando por el jardín, pensando que la cena había terminado temprano, así que aceleró el paso para volver a su habitación. En el camino se encontró de repente con el duque, sentado borracho junto al sendero. Ivan se asustó pensando que podría ser una criatura enviada por magos oscuros para atacarla. Solo cuando el duque levantó la cabeza, Ivan reconoció al duque Ers, y ella lo llamó suavemente Letnain. El duque miró torpemente a Iván, dejándola confundida. Él luego la corrigió en voz baja. «Es Lord». Al instante, el rostro de Iván se calentó como una tetera hirviendo, encontrando al duque borracho tan entrañable. Ella se inclinó hacia adelante y preguntó: «¿Qué haces aquí, Lord?». Al oír esto, el duque simplemente se levantó. Él la miró con calma mientras ella lo estudiaba en retorno, notando su rostro sonrojado. Este marcado contraste con su comportamiento usualmente sereno la hizo querer pellizcarle las mejillas. El duque entonces hizo la pregunta que lo había estado molestando toda la noche. «¿Realmente te gustó el regalo de cortejo que te envié?». Iván parecía confundida. El duque explicó: «Porque mencionaste molerlo hasta polvo y beberlo», mientras maldecía en silencio los labios sueltos de su hermano. Iván trató de explicar que, aunque en verdad había dicho eso, fue un malentendido. Viendo que el duque se mostraba cada vez más decepcionado tras su confesión, Iván le aseguró apresuradamente que le encantaba el regalo, afirmando que tenía otras razones para esas palabras. Justo cuando Iván buscaba una mejor excusa, notó la expresión herida del duque. Esto hizo que Iván se sintiera culpable. El duque la había ayudado constantemente sin prejuicios, y ella le había causado tanto dolor. Así que Iván decidió contarle su secreto. Al momento siguiente, el duque hizo un gesto para que Iván guardara silencio. Recuperó su expresión serena, y le dijo que alguien los estaba observando. Siguiendo su mirada, Iván descubrió que provenía de la habitación de su hermano. Instintivamente asumió que su hermano estaba nuevamente tratando de impedir que ella tuviera una relación con el duque, así que le dijo que no se preocupara por eso. Pero los ojos del duque destellaron con ira, insistiendo en que era una mirada desagradable, y estaba decidido a investigar personalmente, no queriendo que las cosas se pusieran incómodas entre el duque y su hermano. Iván instintivamente agarró la mano del duque, luego lo empujó contra la pared. Con un golpe lo inmovilizó allí, impidiendo que se fuera con expresión nerviosa. Iván instó al duque a calmarse, prometiendo enviar guardias a investigar. El duque quedó completamente atónito por este repentino cambio. Tembló mientras extendía los brazos para abrazarla, pero finalmente no se atrevió a molestarla. Le dijo en voz baja a Eben que entendía. Mientras tanto, el rostro de Iván resplandecía de alegría. Encontró al duque especialmente adorable esa noche, terco pero obedeciendo sus instrucciones. Fue entonces cuando Iván notó de repente que todavía sostenía la muñeca del duque. Horrorizada, la soltó rápidamente, y se disculpó por su rudeza. El duque, sin embargo, miró su muñeca enrojecida aturdido. A pesar de ser un maestro espadachín, había sido completamente dominado por Eben. Este pensamiento lo hizo mirarla con adoración. Su amada era realmente extraordinaria. Eben preguntó ansiosa si el duque estaba enojado. No sabía si la pregunta valía la pena, ya que el duque pidió alegremente que lo hiciera de nuevo más tarde. Cuando el duque preguntó qué quería decirle Iván, Iván explicó que era un asunto súper secreto, que absolutamente no podía compartir con otros. Al oír que era información clasificada, el duque se inclinó nervioso hacia Iván y susurró que si era tan importante, quizás no deberían discutirlo aquí. Además, no tienes que sentirte obligado a decírmelo. Poco sabía él que su comportamiento inesperadamente íntimo hizo que la mente de Eben quedara en blanco. Ella preguntó rígidamente sobre sus planes, sugiriendo Theo contemplar la luna, dándose cuenta de que era demasiado tarde para esas actividades. Iván invitó al duque a pasar la noche en su finca. No mucho después, la asistente de la princesa salió de la mesa de noche de su hermano. Había sido la fuente de la mirada vigilante. Lógicamente, las personas comunes no deberían poder verla. Considerando la habilidad extraordinaria del duque, la asistente se alarmó. Decidió destruir la pulsera rápidamente, antes de que surgieran complicaciones.
pero justo cuando se preparaba para actuar, la puerta se abrió de repente. El duque, yendo a dormir con Iván, había encontrado a su hermano desmayado. En el camino después de ayudar a su hermano a la cama, el duque estaba a punto de llamar a los sirvientes para preparar el baño, cuando su hermano señaló una pulsera lejana, pidiéndole al duque que la reparara. La asistente debajo de la cama solo pudo observar impotente, mientras el duque se llevaba la pulsera, pensando en las órdenes de la princesa. La asistente siguió a regañadientes, buscando una oportunidad para destruir la pulsera. Inesperadamente, Eben había estado esperando al duque todo este tiempo, diciendo que había preparado una habitación de invitados para él. La asistente estaba irritada porque esta dama problemática, Eben, no simplemente desaparecería, cuando de repente entró en un sudor frío. El duque la miró fríamente en esa dirección, como si pudiera verla. Entonces Eben llevó al duque a la habitación de invitados, pero la asistente perdió el valor para continuar siguiéndolos de regreso a la habitación. Iván llevó agua para el duque, pero lo encontró ya acostado en la cama, pensando que estaba dormido. Puso el agua en la mesa cercana, luego caminó de puntillas hacia la cabecera para observarlo. El duque realmente parecía agotado hoy. Mientras observaba, surgieron pensamientos impuros en la mente de Iván. Notó sus largas pestañas, su frente amplia y su nariz atractiva. Incluso sus labios parecían especialmente tentadores. Finalmente la mirada de Iván se posó en los labios del duque. Se inclinó hacia su rostro apuesto. El ambiente era perfecto. De repente deseó probar al duque, pero al siguiente momento su largo cabello cayó, casi tocando su rostro. Se levantó frenéticamente. Se dio un golpe en la cabeza para aclarar sus pensamientos. Justo cuando Iván se preparaba para irse, el duque atrapó su mano. ¿A dónde vas? No dijiste que tenías algo que contarme. Encontrando su mano firmemente agarrada, Iván tímidamente quiso escapar rápido, sin saber cuándo el duque había despertado. Le dijo que descansara temprano. Inesperadamente el duque afirmó que no estaba cansado en absoluto, y que la había estado esperando todo el tiempo, con mirada decidida a mantenerla allí. Al darse cuenta que el duque había presenciado su comportamiento enamorado, Iván se sintió mortificada, lo suficiente para querer silenciarlo para siempre. Empujó inmediatamente al duque sobre la cama. Debes haberte quedado dormido porque estabas agotado, ¿verdad? Pero el duque insistió en que no estaba cansado. Resignada incluso planeó hablar rápido y marcharse. En realidad no había molido la pulsera hasta hacerla polvo, porque no le gustaba, sino porque necesitaba grandes cantidades de piedras mágicas. Reconoció que eso era una falta de respeto a su regalo, y se disculpó sinceramente. Después de escuchar la explicación de Iván, el duque sonrió comprensivamente, ya que Iván las necesitaba. Le enviaría más piedras mágicas en el futuro. Al ver que el duque no estaba enojado, Iván sonrió, y le dijo que ella misma encontraría piedras mágicas, instándolo a que descansara temprano después de que Iván se fuera. El duque se cubrió la boca incrédulo. Solo pensar en cómo Iván se había acercado a él hizo que el duque sintiera que tenía fiebre de 50 grados. Su cuerpo ardía de calor. Él también se preguntaba si había caído bajo el encantamiento de Iván. Temprano a la mañana siguiente, las doncellas vinieron a despertar a Eben como de costumbre. Al notar el pendiente faltante de la doncella, Eben se dio cuenta de que ayer no había sido un sueño. Luego preguntó si la herida en la oreja de la doncella estaba sanando bien. La doncella sonrió, y respondió que casi estaba recuperada. Después Eben preguntó por el duque, pero le dijeron que ya se había ido. En la madrugada Eben sintió